Ladies and gentlemen, my recording of Kansas City. Going to Kansas City, here I come. Going to Kansas City, here I come. They got some crazy little women there, and I'm gonna get me one. Gonna be standing on the corner, 12th Street and Vine. Gonna be standing on the corner, 12th Street and Vine. With my Kansas City baby and a bottle of Kansas City wine. Well, I might take the train, I might take the plane, but if I have to walk, I'm going just the same. Going to Kansas City, here I come. They got some crazy little women there, and I'm gonna get me one. Oh, but you know, yeah, I must say. Ah, yeah. Must say. No, if I stay with that woman, I know I'm gonna die. Gotta find a brand new baby, that's the reason why. Going to Kansas City, here I come. They got some crazy days. Ladies and gentlemen, Mari. Cuando amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona. Comprendes que esa persona merece lo mejor de ti. Y por eso pones la mejor versión de ti mismo frente a alguien que está dispuesto a brillar en tus ojos. Coges fortaleza y pones todas tus habilidades y capacidades para dar lo mejor de ti mismo. Sacas de donde antes no tenías todo tu esmero en hacer que esa persona brille más que nunca. Por eso, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el corazón en los detalles y comprendes qué tanto puede hacerte feliz, lo que realizas se transforma en una gran declaración de fortaleza, amor y pasión por lo que haces. La magia está en el detalle, la pasión en el brillo y el amor en la acción. Detail Park. Cuidamos de ti.
Por lo menos a mí sí. Tú ya estás ahí arriba flotando, pero sí, es un auténtico placer tener al señor Miguel Olivares. Perdonadme que tengo que cerrar por aquí algo, ya lo tengo en orden. Es la emoción. Digo, ya lo tengo todo preparado, pero nada, se me estaba colando el audio. Como decía, tenemos de invitado especial a Miguel Olivares, la pasión del Sin Racing por el Sin Racing. Así que bienvenido, querido Miguel. Óvalo, seguramente va a ser una carrera muy, muy entretenida, con mucha acción y también, por supuesto, con mucho rock. Muy bien, como le decíamos, óvalo de Kansas City. Estamos en el Kansas Speedway, 2.41 kilómetros en 4 curvas. El típico cookie cutter que tienen habitual, ¿no? Los más recientes óvalos que se han hecho en los Estados Unidos y que nos brinda una competencia de varias líneas. Lo sé por experiencia propia. Estuvimos corriendo con los compañeros de equipo en otra liga durante el viernes y se plantean competencias bastante interesantes. Este clase A se hace un poquito movedizo en la parte de la cola, hay que ser bien criterioso al momento de aplicar la potencia, pero eso implica también poder hacer paralelos lindos, poder hacer distintas líneas, Miguel, y también administrar los neumáticos. Cuestión que va a ser clave en este circuito más que el que tuvimos la semana pasada, que fue Talladega, que no hay que pensar mucho en esas cuestiones. Sí, y seguramente va a ser una carrera no tan conflictiva, por llamarla de alguna forma, sino que va a ser una carrera más tranquila, más de imponer ritmo, más de, como dices tú, cuidar neumáticos. Que vamos a ver qué tal se le da a estos pilotos óvalo, como dices tú, ya más normal, ya más grandecito. No es tanto como Martinsville o el Super Speedway de Talladega, así que seguramente va a estar bastante, bastante entretenida. Muy bien, momentos finales de lo que está haciendo la primera práctica. Recordemos un poquito, Manolo, lo que fue o lo que está haciendo el torneo con 13 fechas transcurridas de este torneo que va a tener 18 en cuanto a posiciones. Robert Smith por primera vez en todo el torneo venía de penalizar una fecha que no había estado, pero aún así agarra la punta del torneo con 326 puntos, seguido de Nehuen Flores, el nano, que está haciendo un gran torneo, muy consistente, a veces no estando en los top 3, no estando en los podios, pero sí siempre sacando puntos y dejando ahí en el camino muy poquito. Tobias Kanter, otro de los rápidos que tiene el joven alemán, esta liga está en la tercera ubicación con 314, Nicolás Pacheco 302, el Diablo Osorio, que esta fecha se la está perdiendo por motivos personales, está en la quinta ubicación con 298 puntos. Después ya tenemos que bajar hasta los 248 para encontrarnos a la sexta posición, así se dice, de Kevin Orti, Marcus Baumgart, Carl Hayes, el Huracán, Fernando López Viñals y Héctor Pereira son los que completan el top 10. La carrera pasada, recuerden, estuvimos en Talladega, en el Super Speedway, con una carrera que parecía, Manolo, que iba a terminar bajo bandera verde, pero ahí nos salió una amarilla hacia el final que nos terminó como cambiando todos los papeles. Así es, estuvo un final imprevisto, pero bueno, que movió el gallinero a saco y bueno, y hizo que para los que iban bien, no, pero para el espectador hizo que fuera muy, muy entretenido y excitante el final. Al final, de todas formas, también se hizo justicia y Robert Smith se quedó con la victoria. Así que, bueno, hoy veremos qué pasa. Aquí en Kansas, yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? Hoy el circuito de Kansas con Talladega, pero lo que sí que comentaba del Nano Flores, está ahí que para arriba, para abajo, pero está siendo un campeonato realmente impresionante, ¿no? Muy, muy constante, porque si no, no estaría en esa segunda posición que luce en la general con 315 puntos. Es decir, que a la chita callando está ahí. Hoy ya tiene muy pegadito a Tobias Kanter, al pipiolo de la competición. Recordemos que el alemán tiene 17 añitos nada más, corre para la Andrómeda
Úbeda Racing, pero bueno, ya se le van aproximando ahí y ahora vamos, hoy también la carrera va, yo creo que promete, ¿no? Porque están todos ahí prestos y dispuestos, pues para pelear. Ya tenemos, creo que 20 pilotos en pista y bueno, vamos a ver qué nos depara esto. Y mismo lo mencionaste a Tobias Canter y tenemos que decir que es el poleman del día de la fecha con un tiempo de 30.319. Va a estar acompañado de Jesús Montiel, el piloto de World of Sim Racing, en la segunda fila. Después lo tenemos a un conocido, José Eine Lacosta, el Pandereta, tercero, junto con Sergio Hernández. Sergio no está en la disputa del campeonato, está participando de una manera parcial del torneo, pero como siempre nos tiene acostumbrado a estar siempre peleando las posiciones de arriba. Después quinto lo tenemos al puntero del torneo, Robert Schmidt, que no hace grandes clasificaciones, pero en carrera ya lo conocemos, ¿no? Gran currículum tiene el alemán, muy simpático, que siempre se nos pasa por aquí por cabina, porque sabe hablar perfectamente español. Otro conocido, el profe Morresi, sexta posición, el del ARS Cockpit, volviendo de a poquito ahí, sacándose el óxido, buena clasificación para el profe. Lucas Dávila, otro argentino en la séptima ubicación. Octavo lo tenemos a José Carlos Izquierdo. Noveno, Adrián San José Arenas. Sasha Jagger, posición décima. Bjorn Redejase, posición 11. Atentos con Bjorn, es otro de los que anda fuerte y después en las carreras siempre termina remontando y apareciendo en las posiciones principales. Posición 12 para el sensei Joaquín Moratalla. 13 para Nicolás Pacheco, un poquito atrás Nicolás. David Márquez, posición 14, el piloto del Neki. Y después que aparezca el avestruz, Manolo, porque ya aparece Nehuen Flores, que no me ha hecho clasificación. No es una avestruz completa, es una avestruz parcial, porque está largando de box, pero avestruz al fin. Bueno, avestruz al fin para el Nano Flores, posición 15. Sí, Manolo. No, correcto. Es que falta, dices, bueno, Nano Flores, pero tenemos al maestro de la estrategia del avestruz, que es el señor Huracán Fer, que también la está empleando, así que la mascota va también para él dedicada. Y bueno, y continúo. Detrás de Flores estaba Orti, Baumgart, el hombre de la mirada impenetrable, que ya lo conoce toda la gente, Baji Llavería y Eric Westphal. Son los 20 pilotos, ¿no?, que completan esta parrilla. Ya tenéis presentado ahí a nuestro querido avestruz y bueno, vamos a ver, también destacar de esta parrilla que vuelve también Montiel del World of Sim Racing, que llevaba algunas carreras sin aparecer por aquí, también haciendo algo intermitente el campeonato de la clase A, pero bueno, ahí lo tenemos marcando el segundo mejor tiempo y saliendo de pareja de baile de Tobias Canter, así que yo creo que promete 20 pilotos, que yo diría 20 pilotazos, ¿no? Gran presencia latina, hispanoamericana, eso también hay que advertirlo en este campeonato europeo, porque si nos vamos al split que también corre a esta misma hora, el Pro, está más plagado de centroeuropeos, de ingleses y tal, pero aquí tenemos una representación internacional que hace que el grupo sea como muy llamativo e interesante. Tenemos argentinos, españoles, puertorriqueños, colombianos, alemanes, es decir, que multicolor. Y ahí estamos lanzando. Ahí tenemos verde. Miguel Olivares, haga usted los honores para esta primera vuelta. Ya tenemos verde, se agita los descansos y tenemos ya pelea por la primera ubicación, donde Tobias Canter, el número 6, se está defendiendo por fuera y por dentro. Bueno, como siempre fiel y va por todas. Tenemos a Hernández por la línea interna. Recordemos que Kansas es bastante amplio, así que se puede doblar de a 3 líneas y se completa la primera vuelta aquí en Kansas. Todavía no tenemos definido Ari Cejas quién es el puntero de la carrera. Porque todavía siguen en Triway por el lado de adentro. Lo tenemos a Sergio Hernández. Vienen aguantando por afuera y siguen así, Manolo. ¡Qué maniobra que estamos teniendo! Esto no es una vuelta de desfile, esto es una vuelta de carrera. Impresionante. Continúan en 3 en paralelo. Sale mejor por el lado de afuera el del World of Sim Racing Montiel, pero después en la curva va perdiendo terreno. Siguen ahí, Manolo. Impresionante. Me parecen muy osados, ¿no?, de que estén así en ese Triway. Pero bueno,
bueno, ahí está Tobias Canter, se ha abierto un poquito para afuera, casi golpea, pero bueno, se están manteniendo, ¿no? Algo, salen con apetito los chicos, es decir, Hernández, Montiel y Canter ahí abriendo y creo que ya empiezan a coger la fila india, se quedan en paralelo Hernández y Montiel, los dos españoles, y Tobias Canter ha dicho, vamos a aflojar los caballos un poquito, que creo que era excesivo para esta largada, ha estado Sí. espectacular, pero también se han jugado no solo los suyos, sino los que venían detrás. Ahí el auto le avisó a Canter, en un movimiento medio raro le hice, y bueno, levantó, capituló el joven alemán con mucha cabeza, dijo, hay que esperar, son 160 las vueltas que tenemos que dar, le dejo este trámite para Montiel y Hernández, que ambos iberianos continúan en paralelo y por la lucha a ver quién se queda con la primera posición. Atrás de ellos, buena largada del veterano argentino Profe Morresi, agarrando la cuarta posición, ganando un par de movida ahí. Y Dávila, quien lo está buscando por la parte interior y lo sobrepasa Miguel. Sí, sobrepasa a Lucas Dávila, los dos argentinos que se encuentran en pista, el número 186, que ahora está en la cuarta ubicación. Sergio Morresi en el Camry, transitando por fuera, cuidando neumáticos por ahora. Adelante, lado a lado, los dos pilotos españoles, el del World Sim Racing y el del Lucky Dog por dentro. Recordemos que por fuera, si bien se transita, se hacen más metros, por fuera se pierde menos velocidad y se sale mucho mejor a la recta, por eso todavía pueden mantener el lado a lado, y a mitad de curva es el Lucky Dog quien prevalece, pero luego la recta posterior, en la recta trasera es Montiel quien nuevamente recupera, y atrás el alemán que dice, aquí estoy yo, si se descuidan muchachos vengo yo, lado a lado saliendo de la 4 para la recta principal. Se define ahora la primera posición, el del Lucky Dog prevalece, pero esta pelea que benefició al piloto Lucas Dávila, el argentino, que ahora se une. Ahora es un cuarteto, como bien se dice, por la primera ubicación, y Montiel ahora invierte posiciones, va por dentro entrando a la 1, saliendo a la 2, recta opuesta a Ari Cejas. La carrera recién comienza. La carrera recién comienza y ya van a encontrar un movimiento en rezagados porque San José de Arenas ha tenido algún inconveniente y viene un poquito más lento que el resto y está a punto de perder cuando se van a cumplir 7 vueltas de competencia. Sergio Hernández, así se dice, primera posición. Ahora Dávila, de agresivo inicio, está buscando ganarle la pulseada a Montiel, va por el lado adentro el coche número 186, parece que la va a tener. Buen dibujo de curva en la 1 y 2 para el argentino y se queda con esa posición y aprovecha. Dice, aquí vi el hueco, aquí me meto yo, Tobias Canter. Le hacen perder posiciones a un Montiel que parece herido. ¿Habrás recalentado Suelto los atrás neumáticos, Dávila. Manolo, en estas primeras vueltas? Disculpad, es que estoy pendiente de ahora de una pequeña cuestión técnica. Aviso por ahí que dice Johan Osorio que no se escuchan los motores. Lo siento, estoy intentando ver cómo lo soluciono. Así que discúlpame, Ari, si puedes seguir tú ahora mismo. Bien. Decía entonces, lucha por la tercera posición Montiel con Canter. Ahí se lo encuentran a San José Arenas, lo superan por el lado de afuera. Esto propició la escapada de Sergio Hernández Miguel, que hace una pequeña diferencia tranquilizadora en esta instancia. Sí, por ahora aprovecha las peleas que se están dando por atrás, Sergio Hernández del Lucky Dog, y ahora Canter que vuelve a atacar, tiene la segunda ubicación, la vuelve a obtener. Recordemos que al principio desistió de la pelea, dijo, ah, muy temprano, esto no es para mí, vamos a relajarnos muchachos. Así que soltó un poco la pelea que tenían al principio los dos españoles, dejó, esto lo aprovechó Lucas Dávila, que ahora está tercero, y lo veíamos suelto a la salida de la 4. Esto quiere decir que ya los neumáticos y la temperatura está haciendo su trabajo. Ahora vemos al argentino que ataca entre la 1 y 2, ahora sale a la recta de atrás, pero Canter me parece que las primeras vueltas cuidó mucho, mucho mejor los neumáticos. Eso es lo que permite. Jesús Montiel ahora pierde un poquito de fuelle, Sergio Morresi está poco a poco acercándose, y el otro que se está acercando también es José Carlos Izquierdo, que en estos momentos se está pasando por la parte de arriba, por la parte de afuera, a uno de los pilotos perdiendo vuelta. Tenemos a Einel Acosta, el Pandereta en el número 85, seguido bastante cerca de Red Hayes, y tenemos a Robert Schmidt
en la 9ª posición, 10º para Nicolás Pacheco, otro piloto del World of Sim Racing. Luego tenemos a Jagger, Ordey, López Viñal, Marcus Baumgart y tenemos a Joaquín Moratalla. Ese es el top 15 por ahora. Nehuen Flores está atrás con David Márquez, la posición número 17 y 18. Tranquilo el argentino, como siempre, atacando y yendo paso a paso con la carrera cuando tenemos ataque por el 2. Siguen disputándose esa posición cuando el profe Morresi se lo aflojaba el auto, se iba debajo del apron, no hay amarilla, lo logra controlar bien el profe, pero volvemos con Dávila y Canter, pelea por la segunda posición. Recuerden, del comienzo de que salió el verde no hemos tenido ninguna neutralización, ha sido todo fluido con estos 47 grados de temperatura sobre la cinta asfáltica bastante elevada para esta tarde de domingo en Kansas. Continúa el paralelo, Canter busca más inercia en las rectas. Dávila busca recortar menos metros durante las curvas. Por ahora el alemán es el que prevalece. Todo esto ante la aliviada mirada en el retrovisor de Sergio Hernández, que va haciendo segundo a segundo, décima a décima, y va tranquilizándose. Eso debe estar también midiendo Canter. Lo conoce Hernández y sabe que si le da espacio para que se vaya, después no lo va a volver a alcanzar. No, seguramente, y así que sigue la pelea, sigue la lucha ahí por la segunda ubicación. Se ha escapado, aprovechando todo esto, Sergio Hernández, el del Lucky Dog. Tenemos a Lucas Dávila que visita un poco el muro en la salida de la 2. Así que por ahora todo tranquilo. Veíamos también al profe Morresi más atrás, que se le movía un poco el auto bastante suelto a la hora de salir de la curva, el número 4, el Camry. Eso quiere decir que el auto está ya con desgaste, ya no se puede salir tan a fondo como al principio. Nicolás Pacheco lo tenemos en posición número 10. Adelante, Carlos Izquierdo, Robert Schmidt, tranquilos, todavía no se atacan, uno por la línea interna, otro pegado al muro, y adelante la pelea es por el 2, porque todavía no hay otra pelea más atrás. Sí, tenemos a Pacheco y a Ordey, posición número 10, número 11, peleando por el top 10, Aricejas. Así es, el coche 69 de Kevin Orthy por el lado interior, el piloto alemán buscando avanzar en el clasificador, había largado en la posición 16 y actualmente lo hace dentro del top 10, o sea que lo está consiguiendo, lo está haciendo bien. Ahora su próxima presa, por así decirle, en el clasificador sería el profe Morresi. Tiene ahí intercalado uno de los rezagados, que es San José Arenas, con vuelta menos. Linda competencia en este inicio. Lo que pasa habitualmente, ¿no, Miguel? Los que no han clasificado y tenían ritmo se van acomodando las posiciones, y aún así los que han marcado tiempo pero no tenían para estar tan arriba van cayendo de a poquito en el clasificador. Sí, aparte, hay mucha gente que cae en el error de clasificar y solamente practicar clasificación. Ahora con el nuevo sistema de neumáticos, la verdad que hay que practicar mínimo una tanda de 30 vueltas para ver cómo se va comportando el auto. Veo que hay varios que de pronto los sorprende la ida de cola en la salida de la 4. Kansas es muy, muy complicado, así que vamos a ver qué tal sigue esta carrera. Por ahora no hay amarilla, tenemos 19 para 20 vueltas en verde, muy limpia la carrera, no hemos tenido toques, solamente algunos sustos contra el muro, y atrás solamente pelea por la posición número 7 entre el Pandereta y el número 18, Red Hess, que lo tenemos por ahora peleando por la 7ª ubicación, pelea directa ¿Cuánto en el top 10. tenemos bandera amarilla, Miguel? A ver dónde se ha producido Westphal, el incidente. Muy bien, es Eric Westphal, número 63. el número 63, ahí viene reincorporándose Uy, de se lo manera encuentra lenta. de cara Oh, al 146. Maggi ya vería, pega con el exacto. muro. Cuando vuelve los Oh, 63 se lo encuentra, pero de cara, lamentablemente. Es un accidente muy típico, los hemos visto en competencias de otras ligas. No tanto el choque entre autos, sino eso, de que alguien golpea, juzga mal la salida de la curva, pega en el muro y vuelve, y ahí se produce el incidente. Eso le ha pasado a Eric Westphal, que a pesar de eso continúa en pista. Hay que ver el rendimiento de su unidad, cómo ha quedado, porque ha sido un golpe importante, Manolo.
Vale, y si me permitís, aprovechamos esta amarilla. eh, Sí, Sí, tranquilo, tranquilo. tranqui. Aprovechando la amarilla y tiempo, yo creo que debe ser las propiedades de OBS. Y ver qué salida de audio que está, la salida del escritorio, audio escritorio, en la llavecita esa de abajo, El engranaje, ¿no? Que te en el engranaje, propiedades. No, no se corta, mira. No, mira. Propiedades avanzadas y te debe decir por defecto, ¿verdad? Dispositivo en el donde te audio, aparece el mezclador de audio. El no, mezclador de en audio el mezclador de audio, ¿verdad? te aparecen los niveles de los decibeles y al lado una llavecita, un engranaje. Un engranaje, ¿verdad? Sí. Ahí fíjate. Propiedades y va a haber, dice dispositivo. Ve ya. Entonces ahora tira otro comercial porque ya sé qué es. Que no se vea tu pantalla de iRacing. Yo sé cómo, ya sé qué es. ¿Estamos muteados? No me escuchaba en el directo, parece. Cuando amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona. Comprendes que esa persona merece lo mejor de ti. Y por eso pones la mejor versión de ti mismo frente a alguien que está dispuesto a brillar en tus ojos. Coges fortaleza y pones todas tus habilidades y capacidades para dar lo mejor de ti mismo. Sacas de donde antes no tenías todo tu esmero en hacer que esa persona brille más que nunca. Por eso, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el corazón en los detalles y comprendes qué tanto puede hacerte feliz, lo que realizas se transforma en una gran declaración de fortaleza, amor y pasión por lo que haces. La magia está en el detalle, la pasión en el brillo y el amor en la acción. Detail Park. Cuidamos de ti. Son cosas que pasan. Vale, que conste que nuestro invitado no tiene nada que ver en todo este desastre sonoro, Miguel Olivares, y por supuesto mucho menos mi querido Ari Ceja. Ya volvemos a la normalidad, que nos confirmen por ahí si hay ruido de motores y que no sea ruido de sable, que suelen ser mucho más peligrosos. Así que vamos a ver si alguien por el canal nos confirma que hay ruido de motores, yo me quedo tranquilo. Y Pasan bueno, las mejores familias, Manolo, cuando tenemos un golpe importante en la recta, cuando se había reiniciado la bandera amarilla que no hace su aparición, pero uno de los autos, pues están tratando de identificar quién había sido
A la salida Lucas es Dávila. Dávila, sí, que se afloja Miguel, exacto. Pega a la pared, lo logra dominar. Buenas manos de Dávila. Sí, logró dominarlo Dávila muy bien, pierde ubicaciones, cae hasta la 10ª ubicación, pero no cae mayormente y no golpea de forma muy fuerte el muro, solo un poco la parte trasera, y ahora ya está adelante nuevamente Hernández, Canter, Schmidt. Recordemos que pasaron a box todos fueron a box, ninguno se quedó fuera. Jesús Montiel lo tenemos en la 3ª ubicación peleando con el 106, con Robert Schmidt. Está peleando por la 3ª ubicación, sale lado a lado, se vuelve a colar detrás el piloto alemán, y adelante tenemos al español, 3ª ubicación, a Tobias Canter, que está a la casa del piloto del Lucky Dog. Más atrás vamos a ver si tenemos pelea. Sí, Einer Acosta está luchando con el Nicolás Pacheco por la 6ª ubicación. Es el puertorriqueño quien prevalece por ahora por la parte interna, el 85 por la parte externa, el 21 del World of Sim Racing salen de la 12. Más atrás también tenemos pelea, otro del Lucky Dog, José Izquierdo, con Lucas Dávila, que perdió un poquito de fuelle. Seguramente el susto lo hizo perder un poco de confianza, Arisejas. Exactamente, ahí lo supera por adentro el hombre de la mirada impenetrable, Marcus Baumgart, el alemán, posición 10ª ahora cuando pasa por meta, no, 9ª, hace un 2-1 durante la última vuelta, buena de Baumgart, cuando, como decías, ya tuvimos la primera parada en box bajo condiciones de bandera amarilla, quizá un poquito temprana. Yo me esperaba que sea para la vuelta 40, pero bueno, era una parada gratis, era una parada bajo bandera amarilla, y los pilotos aprovecharon esa situación como para realizar el primer repostaje y el primer cambio de neumáticos. Recordemos, tenemos límite de neumáticos, como suele ocurrir en la categoría, así que hay que ir administrándolos. En la parte delantera, Miguel Hernández ahora lo veo mucho más cerca a Canter, y no es por una sensación mía, sino porque está mucho más cerca. Sí, el alemán de solamente 17 años, pero con mucha experiencia, no representa la verdad su edad. Si lo vieran sin decir la edad, la verdad que pareciera que es un piloto con mucho más años, ya que al principio demostró mucha experiencia al soltar en ese tri-wide, mantuvo 2 vueltas y dijo, no, esta pelea no es para mí, son las primeras vueltas, así que soltamos, y ahora mantiene y sale con muy buen ritmo el piloto español, saliendo de la 2, pero por fuera, como ya dije, sale mucho mejor a la recta opuesta, y ya lo tenemos en primera ubicación al alemán, el número 5, Manolo, que está corriendo desde el principio, pero con su estrategia bien definida, muy seguro. Sí, Tobias Canter, como bien decís, es un pedazo de piloto pese a su juventud, y ha demostrado una gran madurez en esa salida donde ha sido fulgurante, ha estado muy divertido, pero alguien tenía que llevar al orden ese freeway, y ha sido él el que se ha retirado con orden y ha dejado que la carrera fluyera, que quedaban muchas millas por delante. Sobre lo que comentaba Ari, yo creo que sí, que ha salido gratis, y además en un momento perfecto la amarilla, porque más o menos recordemos que hay 6 juegos de ruedas, vienen, si las dividimos, a estar entre 27 y 28 vueltas, así que les ha venido, pero que ni quelados a la hora de ponerse ruedas nuevas, así que todo en orden. Y bueno, estamos viendo Montiel está en la 3ª posición, cosa que nos agrada. Ya lleva a Robert Smith detrás, nos agrada porque Montiel es un piloto de un equipo con simpatía por el que tenemos simpatía, World of Sim Racing, gracias a Ari, y entonces no suele estar siendo habitual en las carreras, pero cuando aparece siempre se deja ver arriba, así que hoy tenemos ya los habituales, a Canter, Hernández, Montiel, Smith, Redejase, Acosta, Pacheco, es decir, que bueno, ya que estos son como las alineaciones del Boca Juniors, de River Plate, del Madrid, del Alcoyano, que se empiezan a aprender uno de memoria. Pues en este caso la clase A, ya los pilotos empiezan a ser muy conocidos, porque domingo tras domingo estamos siempre ofreciendo toda esta primera temporada del 2021 de la clase A de la Virtual Oval. Un poquito más atrás, Robert Schmidt corriendo por el campeonato. Inteligente Robert, sabe que los que están adelante de él no son amenaza para lo que es la punta por el torneo, así que lo ha dejado, no digo que lo dejó pasar, pero lo ha superado Redejase y no le ha puesto mayor
oposición a esa lucha, al igual que el Pandereta Acosta, él tiene que sumar. Por ahora sabe que Nehuen Flores está detrás de él. Canter es el único que está ahí adelante y le podría estar descontando. Pero después Pacheco está detrás, el Diablo hoy no está, Orti está atrás, Baumgart está atrás. Así que tomándoselo con calma el veterano alemán. Ahora en la sexta ubicación, adelante, ese dúo se convirtió en trío. Miguel, que nos decías, Jesús Montiel llegó, parece que tiene buen ritmo como para ir a pelear. Sí, vamos a ver si tiene buen ritmo. Me parece que al principio el del World of Sim Racing tiene un poco más de resto, pero vimos en la primera tanda que luego de la pelea del Tri White que protagonizaban las primeras vueltas, luego se desinfló un poquito, se cayó el neumático del piloto Montiel y cayó algunas posiciones, pero ahora me parece con neumáticos frescos, con neumáticos nuevos va mucho mejor. Está atacando al alemán que perdió la primera ubicación. La tanda larga yo creo que les hizo bien a varios pilotos para más o menos tantear, probar cómo se comportaba el auto con girando en grupo y a la vez con los neumáticos desgastados. Así que va bien. Por ahora también otro que va avanzando es Nehuen Flores, que siempre lo vemos con las carreras desde atrás hacia adelante. El profe Morresi se cayó un montón en el clasificador. No sé si habrá tenido algún golpe o algo así. Fernando, el huracán Fer, ¿qué le pasó? El profe Morresi entró y no encontró su cajón en box y tuvo que dar una vuelta adicional. Entonces no paró en el mismo momento que todos. Iba a decir algo, pero yo sé que el profe después se va a enojar. Lo va a escuchar. Así que, bueno, son cosas que pasan también. Es el tema a veces que recurrentemente tenemos problemas, sobre todo cuando cuando entran todos a box y uno va tapado con alguien adelante, se encuentran con que no está y se pasa de largo en su cajón, pero por ahora cayó varias posiciones. Posición número 15 para el 155, el piloto del ARS Cockpit. El huracán Fer, posición número 11, a punto de entrar al top 10. Lo tenemos peleando y acercándose a José Carlos Izquierdo, el piloto del Lucky Dog. Adelante en el Acosta al final, que prevalece al final con esa sexta ubicación. El trío, perdón, ya se forma quinteto, porque Robert Schmidt está muy cerca también de pegarse al grupo de punta y estar en pelea por el 1, cuando Sergio Hernández me parece que pasaba un susto al salir de la 4. Sí, y sí, se ha materializado, está perdiendo posiciones. ha perdido impulso. Vamos a ver si no es permanente, Miguel, si no ha golpeado y el rendimiento de ese lado exterior no se ve mermado. Por ahora viene detrás, parece que no, Redejá se le tira el auto por adentro, pero parece que tiene buena velocidad. Rozó el muro, no fue un golpe muy fuerte, fue saliendo de la 4, lo que siempre pasa en Kansas, que saliendo de la 4 uno se confía porque es muy ancha la 4, pero cuando ya se viene uno saliendo, cuando viene aplicando la potencia, se da cuenta que el auto no gira y se dan contra el muro. Adelante el puntero también que se da, creo que se confiaron de más aquí en Kansas y la parte trasera está trayendo problemas a varios. Jesús Montiel, que aprovecha todo esto, que tiene el auto impoluto sin ningún problema, y Red Hayes también haciendo lo propio, atacando por la tercera ubicación, eligiendo la línea interna, también se une a la pelea. Creo que voy a dar los números del loto. Creo que voy a dar los números de la lotería, porque lo dije, el 106 que se une a la pelea y ya está peleando palmo a palmo, lado a lado con el piloto del Lucky Dog, Manolo. Sí, y Robert Smith de todas formas creo que nos tiene ya acostumbrado a tener unos comienzos de carrera contemplativos, es decir, suele estar ahí en mitad del pelotón, mirando muy atento a lo que sucede arriba, y luego empieza a tirar, a sumarse a la fiesta, y afila el machete, la navaja de Albacete, sin ningún problema. Es decir, que es algo típico en él, ya sabemos cómo se las gasta, pilotazo, además pilotazo que ya lleva 1, 2, 3, 4 victorias, si no me equivoco, es decir, ganó en Talladega, ganó
Bristol, ganó en Atlanta y ganó en Miami. Es decir, que el chaval no va cojo por la vida, es decir, un buen piloto, y creo que además con mucha frialdad sabe estar ahí, y luego la verdad es que da el do de pecho cuando hay que ponerse arriba a pelearnos de los que se arrugan y se esconden. Es decir, que siempre la estrategia inicial es la que le mantiene un poco la expectativa, ojo a visor, que diría yo, sí, y luego él, y como estamos viendo, ya va buscando posiciones para empezar a dejarse ver y mandar. Ahora le está haciendo un paralelo a Hernández, que creo que ese golpecito que comentabais ante el muro puede haber perjudicado algo su coche, ¿no? Porque ya no son 4 y Hernández no está. Hernández, si está en carrera, quiere estar siempre arriba. Así que eso, vamos, lo lleva en el ADN el piloto español. Entonces, vamos a ver hasta dónde le dura. Ahí está teniendo un paralelo fuerte con Robert Smith, pero creo que le va a comer la tostada. Ya veremos si... Me imagino que en la próxima amarilla reparará, pero no sé hasta qué punto los coches, por mucho que reparen, ya se queda tocadito y pueda perder la aerodinámica. Sí, Lucas Dávila tuvo una incidencia parecida y ya realizó abandono de la prueba. Se ve que no tenía ritmo como para estar peleando las posiciones que él considera convenientes, y es un nuevo abandono. Tenemos a 16 autos en la vuelta del puntero con 22 vueltas, 23 vueltas bajo bandera verde, 23 vueltas de neumáticos frescos que tienen en este momento, con Canter, que también realizó su paso por la pared, pero con menor consecuencia aparentemente, desde la punta, posición que le arrebató a Sergio Hernández. Y atención, ahí aparece, ahí lo que decía Manolo, Miguel, Robert Smith, corredor de carreras a largo plazo. Sí, señor. Sí, la verdad que está ahora peleando con el número 18. La línea de abajo me parece que ahora está yendo un poco bastante mejor que la línea de arriba. Por lo menos están avanzando varias posiciones. Smith, que ahora está atacando al joven piloto alemán, que ha sido uno de los pilotos que más ha liderado junto con Hernández. Smith, el puntero del campeonato, que ahora va por abajo. Salen de la 2 lado a lado en la vuelta número, ya te digo, vuelta número 48 para 49 de 160, y el piloto de Sonax, el 106, que quiere ponerse en la punta de la carrera. Salen de la 4 corrigiendo, ojo, el volante del número 5, que va para todos lados, y esto le permite salir mucho mejor al 106, transitando muy pocos metros por la línea interna, pegado a la blanca. Entran a la 1, saliendo para la 2, y me parece que Robert Smith se queda con el 1 nada más. El 5 muy suelto, y en general todos los pilotos que transitaron por la línea externa están demasiado sueltos para ir pegado al muro. Eso provoca que ahora la línea interna sea la mejor, pero quién sabe si a lo mejor esos neumáticos se están desgastando mucho, y yo creo que puede, si mantiene así la carrera, ser parada en verde la siguiente. Así que este stint seguramente va a ser muy importante para el final de carrera, Manolo. Pues ahí tenemos a los habituales. Creemos que Tobias Canter le está comiendo la tostada a nuestro querido Nano Flores. Nano Flores tiene que espabilar y ir para arriba. Recordemos que en la general Nano Flores está con 315 puntos y Tobias Canter con 314, es decir, una diferencia solo de un puntito. Entonces tampoco se tiene que dormir en los laureles. Ahora también hay que recordar que si hacía el inciso sobre Robert Smith, el Nano Flores, si Robert Smith se toma la primera parte, el Nano Flores se toma medio litro de tila antes de salir, y se lo toma con mucha calma, y luego cuando tenga que estar un poquito más arriba, yo creo que va a tirar sin ningún problema. Ahí lo vemos ahora mismo, el coche 118 del HB Sim Racing en la posición 12. Está como descolgado, lleva delante al Huracán, y ya va viendo huequitos. Es decir,
si no sé lo que apostéis vosotros por el tema de verde, yo creo que alguna amarilla lo volverá a reagrupar, porque si no la cosa ya está empezando a casi, estoy viendo en el mapita, y yo diría que si el 1 Tobias Canter está acercándose al 18, que es Eric Westphal quien cierra vamos, lo que es la parrilla ahora mismo, estaríamos aproximándonos a ese momento pescadilla que tanto le gusta a Ari. Así que vamos a ver, estamos en ese momento, lo podéis ver en el enlace del mapa que tenéis ahí en el chat, y ahora se está produciendo el momento pescadilla. Así es, bienvenidos al momento pescadilla de la competencia, cuando los dos punteros parece que se están escapando respecto de su inmediato perseguidor, que es Sergio Hernández. Schmidt continúa trabajando la posición de Canter por el lado de adentro. Ahí tiene que levantar Canter porque era Tree White con el auto de Westphal, y Sí, aún así logra mantener la posición, sigue aguantando por afuera. Le ha costado un poquito caro, parece, Manolo. Sí, esta pescadilla es que está muy fresca, y entonces ahí lo tenemos, es decir, ese ha sido el momento pescadilla, el momento que Tobias Canter se la ha jugado, se ha forzado casi un three-way, y bueno, por suerte no ha ido a mayores. Quitamos a nuestra querida mascota pescadilla, que pescado además por nuestro compañero Ari Cejas, y bueno, y ahí tenemos el duelo de Robert Smith, Tobias Canter, es decir, que ahí hay mucha telita que cortar en la cabeza, ¿eh? Ya Robert Smith coge la posición en la vuelta 55, es decir, más o menos se mueve en sus pautas, en las pautas habituales que nos tiene acostumbrados domingo tras domingo. Ahí Tobias Canter, que por cierto en las últimas carreras tampoco ha tenido mucha fortuna, si mal no recuerdo, pero ahí lo volvemos a tener. ¿Te acuerdas que tuvo un inicio espectacular, luego medio bajonetti, y digo de campeonato, y ahora parece que vuelve a estar arriba, dejándose ver, y cosa que nos alegra, por supuesto. Ahí tenemos cómo van tirando y abriendo hueco tanto Robert Smith con Canter paralelo, y vemos que el que se ha recuperado algo es Sergio Hernández, que vuelve en la tercera posición y los tiene ahí a casi 0,7, 0,8, pero no le ha perdido la estela, y al contrario ha podido con los que iban a su lado, y me llama la atención que bueno, detrás de Hernández viene Redejase, Einer Acosta, el puertorriqueño, que está peleándose con él, luego Kevin Ortiz, Montiel, que ha caído, y Pacheco, el actual número 4 de la general, Nicolás Pacheco, que está ahora mismo corriendo en la posición octava. Es decir, muy estirado Kansas, para mi gusto, la verdad. No sé si lo veis normal, pero para el nivel que tienen estos pilotos hay un estiramiento excesivo para mi gusto. Es que a medida que van pasando las vueltas, se empieza a notar más quién ha administrado bien ese neumático que estamos hablando durante la previa, y las diferencias se empiezan a estirar un poquito. Recién lo que ha hecho Canter, que finalmente cede la posición con Robert Schmidt, es darse cuenta de que también se habían escapado por un momento, pero Sergio Hernández de a poquito empezaba a descontar, y era un negocio que no les convenía, porque aparentemente estamos estirados, puede haber paradas en verde, y cuanto mejor y cuanto más diferencia se le pueda sacar al resto, es más beneficioso para la posición, por ejemplo, de Tobias Canter, que está segundo, y un poquito se le ha escapado, Miguel, ¿no? Parece que Schmidt finalmente ha encontrado su ritmo en esta primera parte de la competencia, 60 vueltas cumplidas, liderando por primera vez en esta tarde. Sí, la verdad que, como dice también Manolo, la carrera se ha estirado, está tranquila, está en un momento donde ya los pilotos van, yo creo que más peleando por la posición en pista, van peleando por el auto, van peleando, tratando de no darle al muro. Atrás tenemos la pelea por el tercero con el cuarto en el Acosta, que está tratando de acercarse un Sergio Hernández, que la salida de la 4 demasiado suelto, la parte trasera del auto. Así que por ahora tenemos esa pelea en el circuito. José sale muy bien, José Einer Acosta, el pandereta de la 2 por la parte interna, un Red Haze que
Ahora está más tranquilo en la quinta ubicación. Kevin Ordey que viene sumando también. Sexto, séptimo para Montiel, octavo para Pacheco, noveno para Marcus Baumgart, décimo para Nehuen Flores, el piloto del HB y Sport que viene ahí tratando de adelantar por la parte interna el número 63, que fue uno de los involucrados en la única amarilla hasta ahora de carrera. Montiel con el Huracán Fer 11 y 12 respectivamente. Ya se acerca el profe Morresi, número 13 para él, luego del inconveniente en la calle de box. Aquí lo tenemos 14 a Sacha Jaeger, 15 para Joaquín Mora Talla, también otro de los Ramones, que lo tenemos ahí peleando por la posición número 15, Adrián San José Arenas, posición número 16, 17 para David Márquez, el piloto del Neki Racing, Eric Westphal, otro que estuvo, el 63 que estuvo en la amarilla. Tenemos solamente dos retirados, Lucas Dávila y Maggi Llavería. Adelante un Robert Smith tranquilo. La tercera ubicación, perdón, es la que se está moviendo. El español contra el puertorriqueño, que están ahí palo y palo. El puertorriqueño ahora que sale muy, pero muy suelto en la 4. Ahora es el momento donde los neumáticos van a decidir las posiciones, Aricejas. Exacto, estamos a casi 30 vueltas de la última parada que hemos realizado en box, así que iremos pensando de acá a 10 vueltas a ver en qué momento eligen ingresar, ¿no? Porque si bien se pierde mucho durante la parada, también se pierde mucho permaneciendo afuera. Es el primero que mueva el avispero, ¿no? Manolo es el que va desencadenando. Si es alguien de los de arriba, es como que lo empiezan a copiar al resto y dicen, bueno, si lo hizo él, es por algo será, y vamos todos para adentro. Siempre hay que mirar para arriba, para abajo a veces hay poco que ver, y si tienes vértigo muy peligroso es. Así que sí, por lo menos la estrategia que yo uso, miro para arriba y lo que hace el de arriba digo, debe ser lo correcto. Pero bueno, sí, vamos a ver, además arriba, como estamos comentando continuamente, tenemos pilotos de mucha garantía, Smith, Canter, Hernández, Acosta, es decir, pilotos importantes, pilotos con buen rating dentro de Racing, y pilotos a los que hemos visto ya durante 12 jornadas, 12 domingos, y sabemos de lo que son capaces. Son buenos pilotos, así que son buenos referentes y dan buenas referencias. Seguimos repasando un poquito de los 20 pilotos que han salido a pista. Solo tenemos 2 bajas, como comentaba el amigo Miguel, Lucas Dávila y Maggi Llavería. Luego 2 fuera de vuelta, si no me equivoco, David Márquez y Eric Westphal, y todos los demás, cerrando el grupo con Adrián San José Arenas, creo que están en vuelta, así que la cosa está tranquila, muy estirada, y de hecho ojo, tenemos hueco, ahí tenemos a Canter en la posición 2 muy abierto, Robert Smith rodando muy cómodo, me recuerda a la carrera del domingo pasado, ¿te acuerdas? Que Robert Smith un momento que decidió ponerse a volar en Taladega y no había manera solo lo paró la amarilla, pues ahora le está abriendo un hueco importante de 1.20, no, 1.23, 1.24, 1.25, ahí se va moviendo, pero va abriéndole hueco a Tobias Canter, que lo lleva detrás. Luego Sergio Hernández, que se ha repuesto bien, pero hay un hueco, es decir, que ahora mismo la cabeza, vamos pasando cámaras a todos, yo diría que hasta la posición, ojito, 8, hasta Nano Flores, el 9, José Carlos Izquierdo, es que van los 10 primeros con huecos suficientes como para que no ocurra ninguna incidencia. Entonces estaría bien este momento de tranquilidad, aunque estoy viendo que Jesús Montiel acaba de entrar a hacer su parada, el coche 133, el Chevy, lo tenemos, está saliendo ahora mismo, es el primero que se ha decidido a parar. Si queréis, es un momento para recordar eso que está preparando Latis tan especial con la Indy, ¿no? ¿Quiere usted contarnos algo, señor Olivares, en este momento donde la pescadilla está estiradísima? Sí, gracias, Manolo. Comentar, sí, no me quiero estirar porque también ahora vienen las paradas en verde y va a estar muy entretenido. Indy 500 se viene, Automundo 500 va a ser en conjunto con la gente de Automundo y Jorge Kicklin, el gran relator de carreras, como bien dice mi amigo Vivo, en
para toda Latinoamérica. Vamos a estar trabajando en conjunto con ellos para esta Indy 500, que va a tener el mismo desarrollo que la Real. Vamos a tener clasificación tal cual, del 1 al 25, luego del 25 al 33, y el día de la burbuja, que van a ser los pilotos que se peleen por esa posición del 30 al 33, así que usted no se la puede perder. Va a ser tal cual como la Real, va a ser todo un día de clasificación, prácticas y la carrera, por supuesto, a 500 millas, 200 vueltas en el Speedway de Indiana. Así que usted no se la puede perder. Queda invitado a estar atento a las redes sociales de Lattice, que ahí va a estar toda la información. Pero como ya lo digo, nos gusta la simulación, nos gusta simular, nos gusta estar cerca y cada vez más cerca de lo real. Bueno, nosotros le traemos el formato lo más parecido y lo más organizado a lo real, mano. Por cierto, y para todos los amigos que nos ven ahora en directo, todos los que nos van a ver en diferido, pues hemos dejado en el chat el enlace hacia la página de Lattice, donde puedes encontrar pues toda la información de este super evento que está preparando Lattice, y que nosotros desde la Orden Ramoniana recomendamos. No somos de la Indy, somos más nascareños, pero el evento es, vamos, de lujo, y si te gusta la IndyCar, pilota Stanley Racing, tírate, coge toda la información y empieza a apuntarte, que creo que además la inscripción empezaba el día 5 de mayo, si no me equivoco, recuerdo algo de eso, ¿no? Es cuando se abre la inscripción, Miguel. Claro, el 5 de mayo van a estar todas las inscripciones y también va a estar toda la información, el reglamento, y como digo, cada vez más cerca de lo real. Vamos a estar junto con el formato real, que yo creo que a los que han siempre gustado de la Indy, esto les va a llamar mucho la atención. A nosotros nos ha acojonado, te tengo que ser sincero, ¿eh? Es que somos unos monjes limitados, tío, y cuando nos ponemos a cenar la sopita caliente y ponemos a atender nuestros hábitos, leemos ahí y decimos, esto ya es inmersión total lo que ha organizado Lattice, y ya ha vuelto loco hasta el bomboncito Evaristo, ¿no? Ha dicho, es que esto... Así que, bueno, dicho, es súper recomendable, un gran esfuerzo por Lattice, así que ahí tenéis el enlace, como he dicho, de su página oficial, visitarlo y os ponéis al día de toda la información. Volvemos a Kansas City, y de momento nos ha dado tiempo a dar toda la información y estos chicos siguen gastando rueda, Miguel, así que no hay problema, llegamos a tiempo a todo. Sí, por ahora siguen gastando neumáticos, como bien dices tú. Han parado varios atrás. Jesús Montiel ha parado, si no te equivoco, no, miento, estoy, como dice Ari, mandando fruta. Solo ha parado Jesús Montiel, que está en la posición número 15, vuelta abajo, pero seguramente con los nuevos neumáticos la va a recuperar en pista si no paran. Deberían estar ya cerca de parar. El número 5, que va de costado, pegado con el muro, ya deberían estar prontos a parar, porque llevan 56 vueltas exactamente con estos neumáticos. Vuelta número 76 de carrera. Recordemos que es la primera amarilla. Ya vemos ahí a Tobias Canter moviéndose un poco la parte trasera. Así que está todo, la verdad, que sufriendo por neumático, pero están exprimiendo ese set de neumáticos al máximo. Al máximo están exprimiendo esto. Sergio Hernández, que aprovecha que a Tobias Canter se le movió la parte trasera, avanza el del Lucky Dog. Adelante Robert Smith, tranquilo, aprovechando. Esto le viene bien para hacer una diferencia. Se está encontrando otra vez con los pilotos rezagados, con el número 63, el número 85, José Einer, el Pandereta Costa, peleando con el número 18. Esta dupla, si sigue así, yo creo que la carrera la van a terminar de la mano, Aricejas. Sí, y no les va a quedar otra que ingresar a box, ¿no? Porque no tanto por el consumo, sino por el combustible. Están llegando al límite de lo que pueden girar. Robert Smith continúa en la punta, 3 segundos la diferencia sobre Hernández, que recién lo veían cómo lo superaba a Tobias Canter. Detrás, José Inés Lacosta, Redejase, Orti, Pacheco, Baumgart, Flores y Viñals, el top 10. Viene, Manolo, una etapa que estábamos esperando, que son las paradas en verde, cuando Canter es el primero de los de la punta que lo hace.
el joven alemán bloqueando el ingreso, pisando un poquito el pasto. Cuidado, Tobías, no me vaya a confundir ahora en el mejor momento. No, y también delante de él ha entrado el profe Morresi, es decir, tenemos al piloto de ARS Sim Racer y al piloto de Andrómeda Racing, los primeros que se han los primeros después de Montiel. Ahora ahí tenemos, sale el profe y justo llega a su sitio, a su cajón, el amigo Tobias Cantera. Así que y ahora, ojito que está entrando Sergio Hernández, parece que ya empiezan a decidirse, ahí lo hemos casado al vuelo en la entrada en el carril de boxes, entrando por la derecha como mandan los cánones de la Virtual Oval y del buen gusto. También el Huracán aparece por allá atrás, es decir que sí, diga usted. Me parece que por pisar el pasto, Canter penalización por salir de la carretera de box. Así que por pisar el pasto, Canter está penalizando y está haciendo una parada larguísima en box. Ya lleva 41 segundos parado en su cajón. Sale el piloto del Lucky Dog, sale Sergio Hernández. Más atrás vemos sale el piloto del 106 Schmidt parando y ahora recién sale Canter. Esto sería claudicar la carrera. Esto sería botar directamente la carrera a la basura porque perdió 2 vueltas. Sale con neumáticos frescos, pero ahora todos van a estar con neumáticos frescos, así que se va a hacer muy difícil recuperar la vuelta en pista. Y encima no es el primero, si saliera la amarilla, no es el beneficiario del Lucky Dog, por lo tanto tendría que tratar de hacer una estrategia diferente a los punteros para recuperar estas 2 vueltas que lamentablemente pierde por una sanción al entrar a box. Pisó el pasto, salió fuera y lamentablemente tiene 30 segundos de penalización. Muy bien anotado esa circunstancia porque es una pena, no debe estar nada contento. Ahora está entrando Nicolás Pacheco, Baumgart también está, Joaquín Moratalla está dentro y la verdad es que sí, que todavía Canter una pena porque era de los que estaba dando batallas. Ahí lo tenemos al joven piloto alemán y nos gusta verlo arriba porque da fiesta y da color, pero lo va a tener ahora más durito, como decía Miguel Olivares. Aquí tenemos al Nano Flores entrando, a Inés Acosta también, Redejase, y creo que ya todos han hecho los deberes en pit, así que vamos a ver cómo se va colocando ahora la carrera en pista. En el momento que ya se haga la salida de todos los pilotos que están dentro de boxes, ver cómo se reordena todo esto. Así es, el momento más álgido de la competencia lo tenemos alrededor de las vueltas 80. Mitad de competencia justamente, nos quedan otras 80 vueltas para completar el total del recorrido. Y a la espera de que se vayan actualizando esas posiciones, José Inés Acosta sí, ya ha ingresado, lo vi recién. Redejase también viene saliendo, Nano Flores también. Así que en teoría el que estaría recuperando la punta, Schmidt no, todavía Montiel es el que permanece en pista estirando su parada. Creo, ¿no? Montiel paró unas cuantas 5 vueltas o 6 antes, creo, que todo al lado de cabeza. Entonces vamos a tener la casa de Montiel, ¿no? ¿Lo van a hacer como la casa del zorro? Bueno, lo van a hacer la casa de Montiel porque viene con neumáticos bastante más usados que sus competidores que acaban de salir. Schmidt viene con la espalda cubierta por Hernández, pero Schmidt también con neumáticos más frescos que los del español Sergio Hernández. Y Smith va recortando ya, bueno, nos tiene acostumbrado a ser un piloto rapidísimo, pero es que, bueno, ha salido con las ruedas nuevas. Montiel creo que lleva 5, 6, 7 vueltas, no lo sé, más o menos, más que él en el cambio. Mira, no, ahí lo tengo, creo que sí, puede ser eso. La parada... Yo creo que no andará entre 5 y 6, pero le está recortando a un paso exageradísimo. Es decir, que ahí lo tenemos a Robert Smith y en menos de lo que dura un pastel en la puerta de un colegio va a ventilar la situación. Ahí va, recorta, pero ya lo debe tener en el punto de mira. Ahí lo tiene. Vamos a lanzarnos de invitados molestos a su coche y vamos a ver. No nos ha dado ni tiempo, ha pasado volando, no era un avión, era Robert Smith que acaba de adelantar a Montiel. Nos habíamos subido para verlo, pero hemos llegado tarde, así que volvemos con la cámara exterior
y con el líder. Robert Smith ha puesto a poner en orden el corral, el gallinero, y se pone a mandar. Detrás lleva Hernández, Montiel queda en la tercera posición, Einer Acosta en la cuarta, Redejase en quinta, Nicolás Pacheco sexta, Kevin Ortiz séptima, octava para Nano Flores, novena para Marcus Baumgart y décima para el Huracán Fer. Así es como están los 10 primeros lugares ahora mismo. Y con vuestro permiso, mientras comentáis, yo voy a hacer esa visita, pero la que me gusta a mí, dentro de la cabina, presentando el pase de modelo de las Cibeles. Y si ustedes quieren añadir, comentar lo que quieran, en su casa están. Así que ahí tenemos a Robert Smith abriendo, 52 años, desde Alemania, corriendo por libre. Ya sabéis que es la cámara esa lateral donde se ve mono, casco y cómo vienen de equipados los chicos. Sergio Hernández, Jesús Montiel. Si os sucede algo, me sacáis de un guantazo de aquí del copy y mando el dron o la cámara a donde haga falta. Costa, Redejase, Pacheco, Ortiz, Nano Flores, Marcus Baumgart, el Huracán Fer, Sacha Jagger, Tobias Canter. Venga, ánimo y tira para arriba. Joaquín Moratalla, Sensei, el profe Morresi, David Márquez, Adrián San José Arenas, y luego Eric Westphal e Izquierdo, que creo que no, Izquierdo ya abandonado. Ya tenemos 3 bajas, si no me equivoco. Así que volvemos a Robert Smith y cámara exterior. Es inevitable, Miguel, es que esos paseillos por dentro de los copies me encantan, ¿sabes? Y verlos como pinta, como... Hay una parte de estética en el deporte también, y en el sim racing me gusta destacarla, aparte de la velocidad, los segundos, las podios. Luego hay un mundillo así paralelo que hace que todo esto se vista como mucho más bonito, y a mí me gusta dedicarle un poquito en cada carrera a esos pequeños detalles. Y por supuesto también acercamos a los televidentes, los espectadores, a la oficina de los pilotos. Directamente ahí usted lo puede ver cómo conducen, cómo van en su oficina, cómo van manejando y tratando de llevar estas bestias V8 que van tratando de aguantar. Uno de ellos es Sergio Hernández, que a la salida de la 4 nuevamente ahí pasa algún sustillo, pero se mantiene detrás de Robert Smith. Más atrás tenemos a Montiel, todos ya separados por algo de tiempo. Red Heisner solamente se mantiene a menos de un segundo de Acosta, los demás ya todos a una diferencia ya estirada, tranquilos ahora por ahora. Ojo con el Huracán Fer, los Ramones mejor ubicado, está top 10 por ahora, es el último en la vuelta del puntero. También más atrás tenemos a Sacha Jagger, y aquí es importante porque a pesar de que estén una vuelta abajo, Jagger y Canter son los que están peleando por el Lucky Dog si es que saliera una amarilla. Tenemos al piloto Tobias Canter, que ya estaba 2 vueltas abajo, ahora con la parada de los punteros vuelve a estar una vuelta abajo, y Sacha Jagger sería el que está adelante de él y el que sería beneficiario del Lucky Dog si saliera una amarilla en estos momentos. Por algo Canter está acelerando tanto, está dando tanto ritmo para poder darle alcance a Jagger, adelantarlo, ser el beneficiario del Lucky Dog, y si no, poder también recuperar la vuelta en pista. Pero está complicado porque adelante los punteros van con un ritmo increíble. Si bien él es muy parecido al ritmo que lleva, no estaría dando para poder recuperar en verde la vuelta Ari Cejas. Así que eso es por ahora. Hay que tener un ojo en los de adelante y también un ojo en lo que puede hacer Canter, piloto de 17 años alemán. Y por supuesto también, cuando quiera nomás, Manolo dice, vamos a la oficina, y ya sabemos que vamos a ver a los pilotos ahí. Muy bien. Y mira, lo que comenta de Canter, ahora mismo su único objetivo tiene que ser ese, ir a por Sacha Jagger y olvidarse de lo demás. Si va a haber amarillas o no, está recortándole tiempo, y ahora ya se empieza a estabilizar, pero ahora se lo debe plantear esta carrera ya a corto plazo, es decir, ¿qué me toca hacer? Ir a por Jagger y luego
como de Jagger, ya veremos si hay amarilla o no, pero su misión es conseguir ese perro suertudo, ese perro afortunado, ponérselo en el bolsillo. Y luego el Huracán Fer, me gustaría comentar que está ahí en una posición décima, y no nos olvidemos que en la general está en la posición 9, él está haciendo su carrerita, 223 puntos. Recordemos que el coche 8 de Carl Hayes tiene 225, es decir que el Huracán Fer sumando hoy, pues casi seguro que aparte de subir un puestecito más en la general de la Virtual Oval clase A, también hay que recordar que él va muy comedido, tanto él como el Sensei Moratalla, porque una amarilla los puede retirar de la circulación. Entonces eso que lo tengan en cuenta, es decir, que van comedidos porque ellos quieren terminar este campeonato sí o sí, y entonces están advertidos ya con la espada de Damocles sobre su cabeza, que si hay otra amarilla les puede costar la retirada del campeonato. Así que bueno, de momento estupendo para el Huracán, que ahora mismo se ha ido al muro y ha salvado el coche sin mayor problema. Vale, le está doblando quién es, o pasando a Adrián San José, que es un doblado, pero parece que va más cómodo que el Huracán. Ahí los tenemos en pantalla. Y nada, Ari, nos volvemos a la cabeza a ver qué está haciendo Robert en mí, aparte de volar, si hace algo más. Está marcando un poquito de diferencia ahora sobre la posición de Sergio Hernández. Recién era de 0.9 y se ha ampliado a 1.4. Después tenemos que ya retrasarnos más de 5 segundos para encontrar a José Ine Lacosta, que viene en lucha con Bjorn Redehase ahí por el podio. Linda la disputa que estamos teniendo del 85 y el 18. Manolo, ya que estamos, también agradecer a los que van comentando por el chat. Vale. Está ahí Yves Kaiser, habitual de las ligas de Virtual Oval, que se pasa a saludar. El gran hermano Santiago Moratalla, que hoy no puede estar por compromisos personales, pero sino también habitual de todo lo que se corra en óvalo. El gran hermano Moratalla, el Coyote, lo está participando y corriendo. Salvador Navarro, el Diablo Osorio. ¿Quién más se ha pasado por aquí? Coquito Martel. Martel, exacto. Sin Sports Bahrein, Moto Europa, también de habla inglesa, pero que según nos dejan el mensaje, disfrutan mucho de las transmisiones, así que nos alegra de que sea este el caso cuando continúa la pelea por esa tercera posición. Muy bien, y quiero añadir una cosa. Saludado queda en la parte activista del canal raponiano, de la RoTV, pero también mandamos un saludo muy especial pues a esa mayoría silenciosa que sabemos que está ahí, porque la tengo muy controlada, está siguiendo ahora mismo la carrera, y también, bueno, muchos más que la ven en diferido, pero sobre todo los que estáis ahora ahí calladitos y que no participáis por el chat, como esta panda de gamberros que tenemos, que sí que lo hace y son los activistas. También os agradecemos esa complicidad, a los que estáis calladitos, portándoos bien y viendo la carrera aquí, que además ya sabéis, lo hemos dicho por activa y por pasiva, aparte de Ari Seja, que es habitual. Hoy tenemos a un invitado muy 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 especial, que es Miguel Olivares, y cosa que nos complace enormemente. Empiezan las especulaciones ahora para ver cuál será el momento de hacer la última parada de todo seguir bajo verde, ¿no, Miguel? Porque nos quedan 60 vueltas para terminar y hay que ver si hacen los split justito a la mitad. Sí, eso te iba a nombrar, a mencionar el tema de la parada que viene, porque ya estamos con una parada en verde. Si sigue esto así, es muy probable sea otra parada en verde, y vamos a ver si van a estirar tanto. Recordemos que los punteros estiraron estos neumáticos hasta la vuelta 63 de Steam, por lo tanto vamos a ver, porque ahora en el papel yo creo que quedaría mínimo una parada por una Splash and Go, si no estoy equivocado. Exacto. Por combustible tanto no sería el problema, sí por el consumo, porque como tienen que parar sí o sí, es bueno el momento de elegir a ver en el cual van a parar. Lo lógico sería, Manolo, de que dividan, ¿no?, la cantidad de vueltas que le quedaban. Pararon alrededor de la vuelta 80, 90, así que bueno,
ahí dividirlo 40 vueltas, bueno, paro a la 40 y hago ahí justo a la mitad la última parada que tenga en verde, cuando Arenas, uy, le pegaba a la pared en la 3 y salía disparado justo enfrente del puntero Robert Smith. Arenas, no me hagas eso, esos sustos al puntero no. Bueno, Arena, no, Arena te da el susto, pero estoy seguro que alguien que no se asustaría tanto sería el amigo Tobias Canter, ¿sabes? Diría, pues, Cari, no, hombre, nómbralo más, porque ahí tenemos a Tobias Canter, que creo que ya tiene el perro afortunado en el bolsillo, ¿no? Ahí lo tenemos en la estela del profe Morresi con su coche 155 azul cobalto. Siempre me gusta mucho el coche del profe. Y sí, siempre, porque llama la atención, siempre que lo colocas, Focas sabe que viene la parte del dorsal 155 con su Toyota y presente. Pero bueno, está en la posición 14, ¿no? Lo que decía, no sé si tuvo algún problema al principio, ¿no? Pero está haciendo una carrerita tranquila, aunque siempre es un placer tenerlo por aquí en pista, cómo no. Va adelante justo el Sensei Moratalla, un ramoniano de pro, aquí lo tenemos, 61 años, ubicado en Madrid, y luciendo, pues bueno, la pintura, en este caso del Block de Rock. Recordemos que aquí todo lo que es el equipo Ramones luce siempre en todos los campeonatos del Rock TV en esta temporada, pero en la Virtual Oval cada piloto tiene que lucir un patrocinio diferente, entonces pues le damos protagonismo a cualquiera de nuestros aliados. En el caso del Sensei es Block de Rock, y en el caso del Huracán, como no, Rock City, la sala de conciertos de Valencia, una de las mejores salas de España para música en directo, que la verdad que la está pasando canutas con esta pandemia, porque lleva ya camino de 2 años, bueno, 1 año y pico largo sin poder programar, sin poder abrir, y pagando impuestos, pagando autónomos, pagando todos los gastos, el mínimo de luz, el mínimo de agua, y nadie echa un capotazo, ¿no? A la farándula, a la cultura, solo nos quieren para sacarnos la foto y decir qué guay, que soy, qué progres, qué chulo, pero luego a la hora de ver la verdad, la farándula se mete en el cajón de la basura y se aparca, porque como son buenos chicos, y bueno, pues ya veremos, y así estamos. Así que un saludo muy fuerte para mi querido Cono, propietario, gerente de Rock City, y esperemos estar pronto por ahí tomando una cervecita juntos. Y hablando de Huracán Fer, ahora es el que está en posición de Lucky Dog. Esto, para desgracia de Tobias Canter, la carrera continúa en verde y Robert Smith sigue a paso redoblado, lapeando coches, por lo cual el Huracán Fer estaría en este momento siendo el primero que tiene vuelta perdida en la 10ª posición. Tenemos 111 vueltas, los 3 palitos de vueltas cumplidas. Y la bandera amarilla, Miguel, salió en la 20 y no volvió a salir. Nos esperábamos igual una carrera bastante en verde. Sí, para mí la verdad que era una carrera de ir mucho en verde. La verdad que no me planteaba una carrera con muchos amarillas, o que fuera tan trabada como la de Martinsville. Es un circuito que, si bien se pueden pasar sustos con el muro, se pueden pasar sustos a la salida de la 4, no da para que sea tan trabada. Así que esta carrera está siendo algo, por así decirlo, normal para lo que nos tiene acostumbrado Kansas. Así que vamos a ver en todo caso, porque al final van a llegar con desgastados, van a tener que, yo creo que ya lleva 30 vueltas de Steam, faltarían 30 más para cumplir. Van a tener que hacer una parada y ver si algunos van a ir por un splash and go, o sea, entrar al combustible y salir, o si van a ir por la parada full, que yo creo que sería lo más recomendable para abrochar un buen resultado aquí en el óvalo de Kansas. Recordemos que estamos en directo con la Virtual Oval Clase A, aquí con Ramones Oval TV. Recuerde seguir, recuerde darle like, recuerde suscribirse y activar la campanita, que todo eso es gratis, y pasa un ameno domingo o durante la semana también junto a los Ramones de Velocidad y Rock and Roll.
Sí, señor. Y a esta tranquilidad que yo creo que está quedando la carrera, si me pongo un poquito así, quiero un poquito descafeinada, ¿no? Pero ¿sabes por qué? Creo yo que también son 20 pilotos en pista nada más, 20 buenos pilotos además, y eso creo que también ha marcado mucho la carrera, porque Ari lo recordará, el viernes hemos corrido aquí y éramos 30 y tantos, si no me acuerdo, si no recuerdo mal, y hubo momentos muy movidos, aunque la verdad es que luego con 30 y tantos tampoco, luego nos portamos muy bien y al final de la carrera fueron muchísimas vueltas de tirón en verde, ¿no? Pero aquí yo creo que se presta a eso, 20 pilotos y buenos, cuidadosos y respetuosos, pues nos está llevando esto a un estiramiento donde, bueno, casi estoy por, ¿sabe?, invocar una amarilla yo personalmente, es decir, que y darle salsa, porque si no yo ya estoy viendo a Robert Smith, ya no lo conocemos, ¿eh? Robert Smith, con tal de venir a la cabina a charlar con nosotros, es capaz de ganar. Habitual ya de este momento, es como que le va quedando chica la clase A. Tiene que ir la clase A Pro, el veterano piloto alemán, exitoso también, 4 triunfos, está buscando su 5ª victoria en este torneo. Recordemos que estamos a la fecha 13, después de aquí nos vamos para Darlington, nos sigue una seguidilla de óvalos intermedios, Darlington, Dover y Charlotte, para después ir al único road course, fecha 17, anótelo por ahí, 6 de junio, en Sonoma, muy interesante ahí en California, para la única fecha que vamos a tener, girando para ambos lados, para cerrar el torneo la fecha 18 en Texas el 13 de junio. Todavía queda mucho por recorrer, queda muy interesante calendario, cuando Marqués del Necchi, posición 15, haciendo lo que sería la última parada de aquí al final. David, y quizá este sea el momento en que vamos a empezar a ver un poquito de actividad en el sector de pits. Vuelta 120 que la está a punto de abrir el puntero Robert Schmidt. Así es, ya está por ahí Ortiz, Acosta, el Huracán que está abandonando ahora el pit, así que parece que sí, que ya empieza Baumgart, Kevin Ortiz está ahora dentro, Baumgart está entrando, es decir que sí, movimiento Ortiz, aquí lo tenemos también, movimiento en el carril de boxes y bueno, y Robert B a lo suyo, lleva ya 4-7 y aumentando a Sergio Hernández de Lucky Dog, ahí lo tenemos. La verdad es que Sergio se ha recompuesto muy bien, tuvo un momento de dudas con ese pequeño arroz en el muro donde se había acosado por todos los frentes, pero luego se ha repuesto bien y se ha recompuesto, casi diría, y ahí está, tirando, haciendo millas, pero lo cierto es que Robert Smith está en 4-5, es decir, que ha abierto un hueco y ojo, y aquí tenemos a Nicolás Pacheco en la posición 3, el piloto de World of Sim Racing, con el coche 21, que no olvidemos que está en la posición 4 de la general, es decir, y no está muy lejos de Tobias Canter, así que también ¿Perdón? Puntero a boxes, Robert Schmidt, ahí bloqueando un poquito en el ingreso. Y Miguel, esto no es moco de pavo, ya lo vimos con Canter, que la carrera se puede ir a la borda en una sola parada en box. Así es. Sí, la verdad que cometió un error Canter y la carrera se le complicó demasiado. Ahora vemos parando a Schmidt, puntero de la carrera, como bien decías. Cambio de 4 para salir al último stint de carrera. Pontiel, si no estoy equivocado, atrás. Número 21, no, Pacheco. No, Pacheco, el número 21. Sale en estos momentos Schmidt. Sale en tercera ubicación, si no estoy equivocado. Una vuelta abajo, se mantienen afuera Hernández. Y yo creo que Hernández va a tratar de mantenerse y hacer el stint completo de neumáticos. Pero eso tiene una contraparte. Y el tema es que va a tener menos vueltas para atacar con neumáticos nuevos. Por ahora él tiene neumáticos usados, entonces por lo general es muy fácil que Schmidt pueda volver a retomar esa vuelta del líder. Entonces cuando pare Sergio Hernández va a quedar atrás. Lo que podría hacer, y sería una estrategia, sería estirar 5 vueltas. Estirar solamente 5 vueltas, parar,
salir detrás de Robert Schmidt, pero con 5 vueltas menos de neumáticos. Va a tener 5 vueltas frescas, que más o menos son las vueltas que aguanta el neumático del NASCAR en velocidad óptima. O sea que uno puede ir, como dicen nuestros amigos españoles, a saco sin pasar sustos. Entonces él va a tener 5 vueltas más de caucho fresco. Eso es lo que podría hacer. Si aguanta hasta el final, si hace el stint de 60 vueltas con estos neumáticos, me parece que Schmidt estaría abrochando esta carrera con la estrategia que está haciendo. Bjorn Redejase en el sector de box, 3 vueltas perdidas. Algo le ha ocurrido a Bjorn, que venía en las posiciones delanteras en la primera parte de la competencia. Y sí, lo que decías, Miguel, la heroica para Hernández, o también ver si sale algún pescar que lo rescate en este momento de la carrera y le dé opciones a meterse otra vez en la lucha por la carrera. Por ahora se mantiene afuera. Estoy buscando lo de Bjorn y le pega al muro en la salida de la curva 2, y es eso lo que lo tiene por el momento perdiendo mucho terreno en el sector de boxes. En la punta de la competencia, 1 hora 10 de carrera para Sergio Hernández, 126 vueltas. Y no hay que dar nada por sentado, Manolo. Fíjate, Nehuen Flores también haciendo algo de estrategia distinta y estirando bastante en la segunda posición. Cuando me parece que va a entrar, viene por debajo del pero no, todavía sigue un poquito más. Pues sí, ahí tenemos, la carrera se ha puesto bonita, la verdad. Hernández tirando arriba, Nano Flores en la segunda posición y Robert Schmidt en la tercera. Vamos a ver hasta dónde nos lleva esto. Tiene pinta de que esto pueda seguir aguantando el tirón en verde, cosa que también estaría bonita, a ver quién resuelve este enigma. Entonces, Sergio Hernández, de momento lleva, a ver, que controle de tiempo. Es que está aguantando, ¿no? Todavía va ahí girando. Al Nano Flores le lleva 11-20 y a Robert Schmidt 34. Vamos a ver, Sergio en este campeonato, bueno, aún tiene cosas que decir. Es un piloto que está apostando, en algunas carreras no ha venido, pero está en la general en la posición 16 con 193 puntos, y yo creo que ya va apostando más por victorias de carrera que casi de ir a por el campeonato. Y bueno, y de momento estoy mirando la estadística y todavía no se ha estrenado en la clase A aquí, Lo máximo que ha hecho fue una pole position en Las Vegas el día 7 de marzo, y también, ojo, el día que corrió Nigel de Jong en Redmond también hizo la pole, es decir que 2 poles le contemplan, pero ninguna victoria. Que pensaba, no sé por qué me había dado que alguna carrera había ganado, pero no es así. El piloto de 21 años de Lucky Dog, ahí mandando la carrera, pero que lo máximo que ha hecho en la clase A de la Virtual Oval esta temporada es un par de pole position. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara, porque la carrera se está poniendo bonita, la verdad, en la cabeza. Como bien lo decías, a falta de campeonato por las victorias de etapa, como se hace en el ciclismo, ¿no? Por la victoria de etapa está Sergio Hernández tratando de hacer algo distinto y estirando esa parada. Sí. Al igual que Nehuen Flores, lo de Nehuen mucho no me lo explico. Igual Nehuen siempre es de hacer estrategias un tanto distintas o excéntricas respecto a sus competidores. Sí. Es del club Huracán Fer. Exacto, mira, el Nano Flores y el Huracán podían montar un dúo de jazz, ¿no? Y improvisar todo lo que quieren y más, ¿no? Serían, es verdad, si hay que meterlo en un estilo musical, serían los pilotos del jazz. Porque me gusta eso de arriesgar. Sí, son imprevisibles, la verdad. Pero bueno, ahí lo tenemos, de momento, luciendo los colores del HB Sim Racing, dejándose ver, el coche 118, además donde esté un Chevy siempre nos encanta, ¿por qué no? Aunque aquí arriba tenemos a Sergio Hernández con un Ford Mustang.
estoy seguro que iría mucho más guapo en un Chevy, y Robert Smith, que también está con su Chevy ZL1, pues ahí dando cera. Vamos a ver, yo ahora mismo estoy descolocado, la verdad. Estamos a la vuelta 133 y no sé qué va a pasar. Mira, en la posición 4 ya tenemos a Nicolás Pacheco, Montiel, el compañero de equipo del World of Sim Racing, en la quinta, el hombre de la minada impenetrable Marcus Baumgart en la posición 6, Kevin Orting, que no le hemos dedicado hoy mucha cámara, aquí en la posición 7, Sasha Jagger, que está haciendo una buena carrera, el piloto de Netbone Racing Team, en la posición 8, el profe Morresi, ojito, ya está en la posición 9, Einer Lacosta en la 10, y el Huracán Fer en la 11, y me voy a parar, a ver, en la 12 con Canter, vamos a ver. ¿Os decantáis ya por algo muy temprano aquí? No. Donde usted mande, donde usted diga. No, digo, ahí si os vamos. decantáis ya por alguna opción aquí en la cabeza, ya tenéis algún favorito, no, sin dejarse llevar por el cariño, sino yo estoy viendo lo complicado esto, ¿no? No jugaría nada. Sergio Hernández y Nehuen Flores tienen que parar, con combustible no llega. Vamos Seguro. a ver. Seguro no llegan. Lo que están haciendo es especulando a ver qué puede llegar a pasar con algún pacecar, con algo que caiga ahí desde el cielo y haga la carrera distinta. Ahí va Sergio Hernández justamente, hace su ingreso al sector de box. Velocidad limitada para el piloto del Lucky Dog. Ahí lo tenemos, entrando. Sí, estamos de acuerdo con el comentario que hay ahí. Sergio corre la Virtual Oval solo cuando le apetece, no piensa en general ni nada. Es lo que hemos comentado justo, es decir, que cuando corre para ganar siempre, en cualquier pista. Me diréis, todos corremos para ganar, no, él es de los que corre para ganar siempre, y cosa que nos gusta, siempre nos gusta verlo ahí arriba, y lo único que comentábamos es eso, que no tiene opciones claras ahora mismo para pelear por el título aquí, igual que sí que está con opciones claras, pues creo que es la Dynamic, ¿no? O en otros campeonatos que está, sí que es un piloto querido por la casa ramoniana. Manolo, y también lo extiendo a Miguel, me confundí, es la costumbre. Sergio Hernández cambió solo 2 neumáticos, ¿eh? Ahí Solo 2 está. neumáticos. Sí, ahí lo tenemos otra vez, pero bueno. A ver cómo influye esto de cara a las vueltas que quedan. Pues ahí tenemos al Nano Flores, oye, vamos a ver esa cámara para el Nano Flores, que si no me riñe su padre, tío, así que ojo, pues le mandamos un saludo, ¿no? Que sabemos que también suele ver las carreras, Sí, claro. el papá del Nano Flores, que aquí se le quiere mucho. Ahí tenemos tirando, doblando a Baumgart, es decir, y también al coche 40, que es Sasha Jagger, y los pasa a los dos. Baumgart va detrás en la estela del Nano Flores, y bueno, ahí ya va mezcladito todo el mundo, doblados, en vuelta, y bueno, vamos a ver, Nano, hasta dónde nos lleva. Ahora ya sí que es el momento de esconder en nuestra torre nazcareña y lanzar las campanas arriba con el ticker. Ahí lo tenéis en la parte superior, el ticker nazcareño 100%, gentileza de SDK Gaming. El amigo Pascal se ha enrollado a mandarnos una beta para que la testeemos, ya que descubrimos un par de fallitos, así que nos ha metido ahí en el programa de chicos, que sí que damos mucho la brasa, y nos ha dado la beta, y aquí estamos disfrutándola. Hemos tenido algún pequeño fallito, pero bueno, de régimen interno. Así que vamos a ver, Nano Flores en cabeza, Robert Smith segundo, Sergio Hernández tercero, Nicolás Pacheco cuarto y Marcus Baumgart en la quinta posición de esta jornada número 13 de la Virtual Oval en su clase A. Se van desdoblando varios autos de la posición de Nehuen Flores, que viene ya con los neumáticos, con los hilos. Lidera tras 142 vueltas de competencia. Robert Smith le viene sacando casi a 1,5 segundos por vuelta, está a 11 segundos. A ver, en el último paso por meta, 11.3, ahora no le ha descontado tanto. Después Hernández, tercera posición a 24 segundos, a 27 Pacheco de World of Sim Racing, y Baumgart, posición quinto. Hasta ahí son los que vienen en vuelta de líder.
últimas instancias de la competencia, desde la vuelta 20 y pico que estamos bajo bandera verde. Por eso se ha estirado tanto, por eso se ha vuelto algo tan táctico, tan que parece que están detenidos, pero no, están en movimiento y se están midiendo. Bueno, perdón, solo un saludo otra vez a la gente del chat, que ahora hay más movimiento, y decirle al señor López que sí, que estoy de acuerdo, no cambiará de equipo, seguirá con Ford, pero yo también te diré una cosa que he aprendido en estos 61 años de vida, ¿no? Que para siempre es demasiado tiempo. Así que volvamos a Kansas City, a Kansas Speedway, con Hernando Flores liderando, Robert Smith en la segunda posición, Sergio Hernández en la tercera. Sigo diciendo que le va mucho más un Chevy, la Chevrolet, y Nicolás Pacheco en la posición cuarta. Es decir, que Baumgart quinto, Montiel sexto, Orti séptimo. Orti está haciendo una carrerita tranquila, no sé por dónde anda en la general, la verdad. Orti, ojo, está en la posición 6, la semana pasada ganó una posición, el coche 69, así que tiene 248 puntos, así que piloto importante también en la clasificación. Einer Acosta está detrás, el Huracán Fer es lo que está haciendo toda la carrera así, realmente, estiramiento. Tobias Canter, aquí lo tenemos. Sasha Jagger, el Sensei Moratalla, Block de Rock, el profe Morresi y bueno, el señor Adrián San José Arenas, David Márquez, que me confirma Miguel, no sabía que es del Neki Racing, pues podía ponerlo aquí, que es del Neki Racing, no nos volveríamos locos. Coche 132, David Márquez, de aquí le mandamos un saludo muy grande a mi querido amigo Oscar más conocido como Neki Racing, que está metido en proyectos de juegos y movidas de plataforma, así que un abracito muy grande para Oscar. Y ahora ahí hemos casado al Nano Flor entrando, y bueno, vamos a ver estas 16 vueltas que nos deparan. Aguantó hasta donde pudo, a ver si pasaba algo que no terminó pasando. Tiene que ingresar para cambiar neumáticos y repostar combustible. Un poquito pasadito ahí de su cajón, levantan el coche. Y lo que decías, Miguel, quizá en este momento no llegue a sacarle todo el jugo necesario a los neumáticos frescos de cara a las 17, no, menos, le van a quedar muy poquitas vueltas. Bueno, sí, la verdad que en muy pocas vueltas la que quedan, perdón, Manolo, claro, para poder sacarle el jugo, poder sacar todo el resto de esos neumáticos. Así que vamos a ver. Podría haber salido una amarilla, pero como se estaba dando la carrera, yo creo que era clarísimo que a menos que fuera algo muy extraño, no iba a suceder. Estoy hace varias vueltas mirando los tiempos de Schmidt y de Hernández. Si bien Hernández viene rápido, todavía no me convence ese cambio de 12, la verdad. Es lo que tenía que hacer Hernández para poder... está bien lo que hizo Hernández, pero no sé si le va a dar para llegar a pelear al final. La última vuelta de Schmidt 31.8, la última vuelta de Hernández 31.3, así que claro, es medio segundo más rápido, pero estamos acercándonos al final. Solamente van a quedar 11 para el final y los tiempos de vuelta con los neumáticos ya se están emparejando, por lo tanto puede que lo alcance, puede que llegue atrás de Schmidt, pero vamos a ver si la carrera le da para poder pelear directamente esa primera ubicación a Sergio Hernández, el piloto del Lucky Dog, que por ahora es más rápido, pero el desgaste ya va un poco más parejo, se va en los tiempos. Última vuelta 31.9 para Schmidt, última vuelta para Hernández 31.4, que 4.8 de diferencia entre los dos pilotos y 11 vueltas, como dije, para el final. Vamos a ver si al final la carrera le da la razón a Hernández o le da la razón a Schmidt. Lo que está claro y confirmo es que tanto Robert Smith como Sergio Hernández son los dos pilotos más rápidos que hay en pista, con diferencia. Con permiso de Tobias Canter cuando se toma la medicina, pero en general, como constantes y regulares, pilotos muy rápidos, Robert Smith y Sergio Hernández, los dos. Pero quiero destacar un detalle que también los pobres tienen de
derecho. El gran Nicolás Pacheco está haciendo un carrerón, está en la posición 3 ahora mismo, y de quedar así nos debe una aquí en cabina, pero detrás tenemos a Baumgart y Montiel, es decir que la verdad es que hay nombres por arriba que están haciendo también una gran carrera, ojito, que Nicolás Pacheco en esa posición 3 es como de mucho mérito. Y no sabía, dice López, que es el tío de Sergio, no lo sé en qué sentido lo dice, si tío carnal o que eres su tío, su pareja de hecho, ¿sabes? No lo sé, ya sácanos de la duda si eres tan amable. Vuelta 151 o 2, no, 51 cumplida, vuelta 52 abierta para Robert Smith, nos van a quedar 8 para la finalización de la competencia, 3.9 la diferencia sobre Sergio Hernández, me parece que se le está acabando la competencia y no llega, después el top 10 lo completan Pacheco, Baumgart, Montiel, Orti, Nano, Flores, Acosta, Canter, que remontó bastante hasta la novena, minimizando las pérdidas después de esa parada fallida. Y el Huracán Fer en la 10ª ubicación. Competencia de mucho verde en Kansas como la esperábamos. Competencia de paradas en verde con poquito margen de error, donde algunos han fallado y lo han pagado caro. Caso de Canter, caso del profe Morresi, que también se nos ha caído en el clasificador. Pero el que no falla es Robert Smith, rumbo a su 5ª victoria en esta temporada, rumbo a ampliar la diferencia. Como decíamos, lo veíamos al inicio de carrera y no era nada grandilocuente, no era nada espectacular, pero a medida que van pasando las vueltas, marca ritmo, marca diferencia, y ahí aparece el verdadero Robert Smith para quedarse con lo más importante, ¿no? Los puntos gordos de esta competencia. Pues la verdad es que Robert Smith ya deja de ser como una sorpresa, ya nos tiene acostumbrado a estas carreras tan espectaculares. Ahora está doblando al Sensei Moratalla, nuestro querido compañero de equipo, hermano de orden, y la verdad es que últimamente se está convirtiendo en festivales, ¿no? Lo que hace en pista. Y ojo que, vuelvo a insistir, tiene pilotos detrás como el Sergio Hernández, piloto querido por la casa, gran piloto también, que es rapidísimo y que estaremos que en todas las competiciones que lo vemos, siempre lo vemos arriba, le vaya mejor o peor, siempre está peleando por la cabeza, así que muy bien. Y luego, la verdad, lo digo en la mano corazón, me gusta mucho ver quienes acompañan por detrás: Nicolás Pacheco, Baumgart, mira, el Nano Flores ha ganado una posición a Montiel, así que está recuperando, está en la 5ª posición, es decir que bueno, la verdad es que unos en mayor medida, otros en menor medida, pero a todos les tenemos ya cariño de verlos domingo tras domingo batiéndose el cobre aquí en la fabulosa Virtual Oval. Así es, vueltas finales, al paso por meta van a quedar 3 nada más para Robert Schmidt, el piloto alemán. Con esto, decíamos, amplía la diferencia sobre sus rivales en el torneo. Vamos a actualizar, a ver, estaba Robert Schmidt ganando esta competencia, 1ª posición en el torneo. Nano Flores está sacando una 5ª posición, está segundo en el torneo, y Tobias Canter está en la 9ª posición, tercero en el torneo. Esos son los 3 primeros, y a ver cómo estarían resolviendo. Igualmente, te comento, Miguel, que el sistema de puntuación que tienen siempre beneficia al primero, que saca 5 puntos de diferencia sobre el segundo, y después a partir de ahí es todo escalonado en un punto. Hay que ser consistente. Sí, hay que ser consistente, como lo denota la posición de Nehuen Flores, que siempre es consistente, siempre está ahí, siempre terminando las carreras. Así que por ahora lo tenemos en 5ª ubicación, no perdió tanto como podría haber perdido. De hecho, está peleando con Marcus Baumgart, que seguramente va a ganar esa 4ª ubicación por la diferencia de neumáticos que hay, cuando quedan solamente 2 vueltas, 158 de 160. Adelante Sergio Hernández con Robert Smith. Ya los tiempos se emparejaron, se estabilizó el desgaste de neumáticos de ambos. De Hernández, los dos que había cambiado, como bien tú nombraste, dieron ya lo que tenían que dar, y ahora está haciendo solamente 1 décima más rápido que Robert Smith, a falta de 2 vueltas, si no estoy equivocado. Todavía aún no sale la blanca, transitando la 4 para la recta
de meta y ahora sí el banderillero de la meta debería mostrarle la bandera blanca. Sale la blanca, entramos a la última vuelta de carrera y el 106 que lidera la más importante, el 106 que va transitando la 2 para la recta opuesta por última vez transitando este óvalo de Kansas. El piloto que largó atrás sin clasificación fue remontando, hizo una estrategia perfecta, todo le permitió ahora estar aquí transitando la 3 para la 4 y se va a llevar la de cuadro, se va a llevar los honores, se gana Robert Smith y se lleva esta carrera en Kansas aquí en la Virtual Oval. Segunda posición para Sergio Hernández, tercero arriba, o todavía va a arribar, tiene bastante terreno para recorrer a 19 segundos, Nicolás Pacheco del World of Sim Racing, Buen Flores cuarto, quinto para Vanguard, sexto Montiel, séptimo para Orti, Acosta, Canter, Viñals, Jaeger, Morresi, Moratalla, Márquez, San José Arenas, Westphal, Redejas izquierdo, Dávila y Llavería son los 20 protagonistas que hemos tenido en esta linda tarde de domingo para la fecha 13 de la Virtual Oval. Yo me voy conforme, Manolo, porque creo que ha ganado el mejor, ha ganado el que se lo ha merecido más y hemos visto que arranque, ¿no? También ahí con los 3Y, linda carrera al principio de batalla y después ya táctica. Sí, sí, carrerón, estoy de acuerdo contigo. Ahí vemos trompear a Robert Smith, como dice Santi Moratalla, Robert Smith, martillo, pilón, totalmente de acuerdo. Y sí, ha sido un comienzo que nos ha puesto los pelos de punta, porque podía pasar ese 3Y, ha sido espectacular, ¿no? Y luego la cosa más o menos ha discurrido como debía, 20 pilotos en pista, buenos y controlando bien los coches, pues nada. ¿Cuántas amarillas ha habido? Una, me parece, ¿no? Creo que sí. Entonces, pues bueno, estiramiento y bueno, y una carrera bonita, la verdad. Es decir, que el campeonato sigue estando abierto. Robert Smith va ganando confianza. Conquistó la primera posición, se la ganó el Nano Flores y ahora creo que si sigue así ya va a ir sumando puntos. Pero ojito, que el Nano Flores al final ha hecho su cuarta posición, sigue haciendo su trabajo y Nicolás Pacheco también ha marcado una tercera posición, así que vamos a ver si se anima alguno de los participantes, tanto Hernández como Pacheco como Smith. Ellos saben que está indicado en el foro que están más que invitados a pasarse por la sala de espera. Entonces, bueno, pues por mi parte, solo estar pendiente por si aparece alguno y charlamos un ratillo con ellos, y si no, pues oye, darle las gracias. Bueno, que también tiene que venir el huracán, el Claro. Sensei. Es decir, que bueno, vamos a ver cómo vamos pasando mientras yo voy buscando las puntuaciones, recabando datos, y os dejo que añadáis lo que queráis en lo que viene gente para aquí, para la cabina. Sí, claro que sí, hacemos el post de la carrera, charlando un poquito de lo que ha ocurrido, lo que ha Ajá. acontecido. Les damos la opción que descansen un poquito, ¿no? Porque todas estas vueltas que hemos tenido en verde, realmente para los brazos y para los nervios debe haber sido una carga adicional para los pilotos. Uno a lo mejor se lo plantea que va a salir una amarilla, Miguel, más que nada casi obligatoria, ¿no? Y después se encuentra con esas seguidillas que lo dejan a uno molido. Sí, sí, la verdad que como dices tú, uno siempre se plantea una amarilla que le dé un poco más de tranquilidad, que le dé un poco de descanso, pero al final uno siempre tiene que contar que Oval es impredecible. Oval puede dar como quitar de lo que le pasó a Canter, pues, las paradas en verde, la primera amarilla, luego ya con eso algunos pueden haber pensado, como pensó Buen Flores, que podía por ahí salir alguna amarilla en las últimas vueltas y darle la razón y poder entrar a box y mantener la primera ubicación, pero aún así, de igual forma, muy buena carrera, muy limpia, solamente una amarilla, pocos abandonos, bastante tranquilidad. Luego, a mitad de carrera, cuando los neumáticos ya acusaron desgaste, así que para mí fue una carrera muy entretenida, porque había mucho que mirar, mucho que ver y mucho que pensar también. Y se nos va llenando la cabina de gente y enhorabuena que sea de ese modo. Vamos a conversar primero con el ganador de la competencia, un habitual ya por los resultados que está obteniendo. Robert, bienvenido. Eh,
yo ya no me preocupo más si en la primera parte de la carrera no te veo adelante, porque sé que en algún momento vas a agarrar la punta y en algún momento te vas a escapar. Sí, creo que tiene un pequeño toquecito en el coche y creo que encontré un lugar nuevo. En una situación muy peligrosa. A ver, Robert, porque no te estamos escuchando bien, si podés ajustar tu audio, te escuchamos medio lejos o que te está captando otro micrófono a lo mejor. Mejor. Te damos con paciencia, a ver, fíjate si podés revisar eso, así te podemos escuchar bien, porque simplemente escuché que habías tenido algún toquecito ahí con la pared, después me costó escucharte. A ver, de mientras podemos preguntarle también que está acá el Huracán Fer, posición 10ª para él. Huracán, semi-avestruz hoy, ¿eh? Hiciste una clasificación que no fue, pero un poquito la cabeza mostraste porque saliste desde la grilla. Es que lo primordial era no cometer ningún penalti y entonces el resultado era más secundario. El top 10 para mí está muy bien, pero ya te digo, lo principal era tener una carrera sin sobresaltos. Muy dura, ¿no? Después de Durísima. la vuelta 20, mucha Muy, seguidilla en llevo, verde. tengo la muñeca, estaba la boca seca, estaba deseando que acabara para beber agua, la muñeca ya muy cargada, porque la verdad es que yo personalmente prefiero las carreras con descanso, ya. Para gente mayor debería haber ahí un descanso a mitad de carrera o algo, porque los jóvenes tiran más, pero yo no puedo. Pero bueno, bien. A ver, Robert, si te podemos escuchar ahora. Estamos teniendo suerte con el ganador de la competencia. Qué pena no poder escuchar su testimonio. Que viene de conseguir la 5ª victoria y afianzándose en la punta del torneo. Bueno, de mientras a ver si el Sensei Moratalla también nos deja sus sensaciones de la carrera. ¿Qué intentaste hacer, Joaquín, respecto a estrategias? ¿Cómo lo planteaste teniendo en cuenta que ya se veía que lo tenían que hacer casi todo en verde? Sí, bueno, en principio divides la carrera en 3 tramos, más o menos simétricos. Al haber habido una bandera amarilla no recuerdo qué vuelta era, 20 y tantas o así, pues cambia un poquito la estrategia y yo pensaba seguir con el último cambio hasta el final prácticamente a falta de 4 vueltas, pero vi que entraba todo el mundo y dije, bueno, voy a entrar yo también porque vas perdiendo tiempo, no hice una estrategia especial, simplemente, como ha dicho Fer, intentando no cometer errores porque estamos ya como se dice en baloncesto, ¿verdad? Con la 4ª personal Claro. y a la 5ª ya sabes que te eliminan, ¿no? Entonces, bueno, pues esa era la idea. En mi caso, quedar en el top 15, dado la parrilla que había, era una buena posición, he quedado 13 y estoy ahí, no tengo más ahora mismo, ¿no? O sea que contento, muy cansado de la carrera, como decía Fer, acaba con los brazos molidos y eso que mis brazos son mucho más fuertes que los de Baristo, ahora que nos estará oyendo. Pero bueno, aún así ha sido muy, muy cansado, sí. Hemos visto varios toques contra la pared y no voluntarios, o sea, no forzados, no de andar paralelo, sino de andar solo. ¿Estaba difícil el manejo del coche cuando se iba gastando o cuando las ruedas estaban frías? En mi caso, lo más difícil era de la vuelta 10 a la 20 del Steam. No sé por qué se me iba de atrás en la salida de la curva 2. Una vez Ajá, pasada la vuelta 20, a pesar de que había más desgaste, iba muy cómodo con el coche. claro. No sé, cada uno es la forma de trazar o la forma de acelerar o la forma de modular, sobre todo en la salida de la 2. He tenido varios sustos y ya me he dado cuenta de que era justo en ese tramo, ¿no? De la 10 a la 20. Y ahí tenía mucho cuidado. Entonces, los que eran más rápidos me pasaban, yo adelante y iba a mi ritmo y sin problemas, vamos. Yo en mi caso iba trazando todo el rato por fuera y he tenido un par de roces que no tenían importancia, pero en una ocasión que me venía un piloto más rápido por detrás, he mirado al espejo, he perdido un poco la concentración y ahí sí que tuve un toque con el muro con 18 segundos
de reparaciones, como no hubo amarilla no pude reparar y bueno, no fue grave. Bueno, a ver si Robert, la tercera es la vencida con Robert, lo podemos escuchar. Se nos ha complicado la comunicación con el ganador. Qué pena, Manolo, Sí. que Eh, no podamos conciliar ahí en la No va al comunicación. micro. Robert, es que lo tenemos ahí, él se sale a la espera, yo lo estoy metiendo, pero se ve que Sí, tiene problemas. ¿Nos escucha Robert? puede Nada, que no pues tenga configurado el nada. micrófono o Y algo. el enlace ARI que has dejado es para Pacheco, ¿no? Sí, sí, Vale, claro. Sí, vale, sí, sí. Voy a perfecto. invitarlo a Nicolás Pacheco Pues a ver a ver si si le gusta Pacheco, también ok, a pasar. ver, Bueno, perfecto, pues pues. mientras que van entrando Nicolás y Robert puede solucionar el problema, acabo yo ya agradeciendo sobre todo también a Miguel por estar aquí retransmitiendo la carrera y a Manolo Yari como siempre, a la gente que ha pasado por el canal y nada, la próxima a ver si va un poco mejor. A ver, me parece que ahora sí lo tenemos a Nicolás. Sí, vale, estupendo. Sí, sí, sí. Ahí, Nicolás, ¿nos escuchás? Buenas Sí, tardes, buenas noches para vos. buenas noches, ¿qué tal? Un saludo a todos. Yay, buenas. Igualmente, igualmente. Muy buenas. Nicolás. Muy bienvenido por primera vez acá haciendo tu debut en la cabina de Ramón Esoal TV. Nicolás, muy buen podio. Comentanos la carrera, muy entretenida al principio, muchas luchas y después ya se convirtió en una cuestión táctica. Sí, la verdad es que aquí había mucha gente con muy buen ritmo, Robert como siempre, y Tobías también tenía un ritmo. Lo que pasa es que no sé qué le pasó de repente en una de las paradas de amarilla. Le vi doblado ahí abajo y no entendí muy bien. Sergio iba como un tiro también, la verdad es que había gente con mucho ritmo. Yo no tenía tanto ritmo con ellos, como ellos, pero yo creo que hice una carrera un poco más, pues más lento, pero más estable y por eso he acabado donde he acabado. Sí, y también con puntos que sirven de cara al campeonato, que en un momento lo estuviste liderando, caíste un poquito de posiciones, hay gente de mucho nivel, pero aún así estás mostrando una consistencia que te está sirviendo para ahí, quizá poder llegar con chances hasta la última fecha. Sí, es lo que decía. Yo no me veo aquí como muy rápido, ¿no? En este campeonato no me veo muy rápido, pero sí que estoy teniendo suerte y estoy manteniéndome ahí arriba y me está dando puntos, sí, para optar para, pues a ver si podemos quedar entre los 3 primeros. Muchachos, no sé si alguno quiere completar una pregunta, ya que tenemos a Nicolás por primera vez, respecto a la competencia, respecto a las fechas que nos están quedando, los circuitos que nos están quedando. Hombre, por mi parte, felicitarlo por el campeonato que está haciendo y que no es poco, oye, que la Virtua Global, y la conoces bien, no es moco de pavo, estás ahí en una cuarta posición y peleando a tiro de piedra tiene a Tobias Canter, así que, y todavía no está todo dicho, hoy Tobias Canter ha tenido un pequeño incidente ahí y bueno, y algún puntito le habrás arañado, así que aparte de eso, también agradecerte que te hayas pasado por aquí, por la RO TV. Es un placer tenerte y nada, lo dicho, si nuestro invitado también de honor hoy, Miguel Olivares, quiere hacerle alguna pregunta y si no, pues darte las gracias, Nicolás. Pues las gracias a vosotros, Manolo. Un placer conocerte, hablar contigo. La verdad es que mola mucho el trabajo que estáis haciendo, está muy guay. La verdad es que da gusto. Y nada, pues aquí seguiremos intentando estar aquí arriba, todo lo que podamos. Que sí, estás haciendo un campeonato muy bien y hoy ese podio lo corrobora, la semana pasada también muy bien, es decir que da gusto seguirte las carreras, además piloto limpio, peleón y nada, sí, la verdad que estás dentro de la lista nuestra de favoritos, de pilotos favoritos, dentro de la buena gente, así que nada, estupendo, tío. Vale, muchas gracias, chicos. Gracias a ti. Venga, un abrazo. Chao. Bueno, señor Panolo, si todo está dispuesto y nadie dice lo contrario, sería tiempo de ir cerrando esta transmisión del día de la fecha. Fue la jornada número 13 de la Virtua Global Clase A. Sí, y dentro de 7 días, o no, dentro de 4 días, nuevamente transmisión, ¿no? Con las camionetas. exacto, pero antes que nada, y hacer el último intento de Robert Smith, y si no, bien, lo acabo de meter. Robert, ¿nos escuchas por fin o no?
Creo que Robert está teniendo serios problemas. Le hemos hecho muchas intentonas, Robert. Así que creo que vamos a comentar justo lo que dice el amigo Ari. Justo el miércoles te tenemos a ti en pista, no te tenemos en cabina. Y estás, si no me equivoco, ¿dónde estás? Darlington. En Darlington, es que sería la jornada 9, sí señor, a falta ya de 2, te queda Darlington y Charlotte, así que el miércoles la Raw TV estará siguiendo lo que es la jornada número 9 de las camionetas, de las mulas, y tendremos a Ari representando a lo que es la orden ramoniana en pista, no lo tendremos en cabina, así que algún compañero se pasa por aquí, si no estaremos solo ante el peligro. Dar muchísimo las gracias tanto al Sensei Moratalla por estar compitiendo abajo, al Huracán por también competir abajo, y luego encima dedicarnos unos minutitos aquí antes de la cena para charlar con todos los amigos de la Raw TV. Un saludo muy especial para Nicolás Pacheco y Robert Smith. Oye, que te queremos igual aunque no puedas hablar. Yo creo que estás borracho de éxito, no puedes ganar tanto, deja algo para los demás, tío, y así tendrás para hablar luego. Pero bueno, te hemos dedicado los trompos ahí y a seguir manteniendo la cabeza. Creo que, bueno, lo último que puedo dedicarle a la gente es que la tenemos ahí, cómo queda la clasificación general, a falta, como decimos siempre, de bonificaciones, sanciones, aunque hoy creo que sanciones no va a haber casi, me da a mí. Entonces, bueno, vemos a Robert Smith liderando con 366 puntos, el Nano Flores 348, Tobias Canter 342 y siguiéndolo muy cerquita Nicolás Pacheco con 336. El Diablo se queda en la quinta posición, que no ha podido correr hoy, 298, y bueno, y hasta ahí podemos leer. Luego los demás los tenéis en pantalla. Antes también ha estado ese overlay para que pudierais ver cómo están las 18 primeras posiciones. Insisto mucho que varía luego el tema de bonificaciones, hace variar un poquito la clasificación que os ofrecemos aquí en Caliente. Saludos a todos los que están por el chat. Yo quería saludar también a toda la gente que se ha pasado, si me lo permites, Manolo, antes de, sí, hombre, por supuesto, finalizada la retransmisión, y decir que hoy era una carrera que a mí personalmente me hacía mucha ilusión. Kansas es una ciudad que le tengo mucho cariño. Recordemos que para los hispanos es una ciudad que tenemos un vínculo especial porque su equipo de fútbol americano, los Chiefs, llevan la bandera española en su uniforme. Tiene una plaza de España especial y muy importante en la ciudad, y hay muchos sitios allí para descansar, por City Kansas. Entonces es una ciudad que le tenemos muchísimo cariño y nada, agradecer a todo el mundo que se ha pasado por aquí la presencia y el apoyo. Y nada, muchísimas gracias. Siempre son bienvenidos tus comentarios, querido Sensei. Y bueno, y decir una cosa también a la gente esa activista que hay en el chat. Ya has visto, estamos viendo a Sergio, le mandamos un saludo muy especial. Y oye, estabas igual de invitado, que está, que te lo puede decir tu tío López, que está ahí apoyándote toda la carrera, que ha estado Nicolás Pacheco, ha estado Robert Smith, el podi solo nos ha faltado tú. Sabes que bueno, ahí tienes un enlace, aún estaría, no sé si a tiempo o no, pero porque aquí el que manda en esos sentidos es el señor Arisejas, que se maneja como pesca la peña en la sala de espera y la saca y la remueve. Pero ya dicho queda, que lo sepas, que están más que invitados siempre al monasterio ramoniano, y más cuando estás en una carrera. Si quedas en el podio, como has puesto en el foro, estabas invitado, ¿eh? Así que lo sepas. Y si ahora no es posible, pues bueno, ya en la próxima, es que me río porque Robert en mí no para de salir y yo de meterlo. Robert, ¿estás ahí? Ay, pobre, no tiene buena no, Robert, nada, pues oye, ahora sí, Robert. Es que me sabe más, pero oye, mira, lo hemos intentado por activa y por pasiva, ¿no? Y estáis de testigo todos, que te hemos entrado 7 veces, pero no hay problema. Y lo dicho, para el amigo Sergio, que lo vemos por ahí, por el canal, pues también, saluditos especiales. Despido ya con el chao, y muchísimas gracias.
Cuando amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona. Comprendes que esa persona merece lo mejor de ti. Y por eso pones la mejor versión de ti mismo frente a alguien que está dispuesto a brillar en tus ojos. Coges fortaleza y pones todas tus habilidades y capacidades para dar lo mejor de ti mismo. Sacas de donde antes no tenías todo tu esmero en hacer que esa persona brille más que nunca. Por eso, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el corazón en los detalles y comprendes qué tanto puede hacerte feliz, lo que realizas se transforma en una gran declaración de fortaleza, amor y pasión por lo que haces. La magia está en el detalle, la pasión en el brillo y el amor en la acción. Detail Park. Cuidamos de ti.